Suscríbete a La Panterita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Denis Caniza? Buenos días, Fabián. Jorge Martín Núñez, ¿cómo te va? Buenos días, Fabián. Saludos a la audiencia. Niño Jorge, ¿cómo estás? Fabián, buenos días. Saludos para todos. Francisco Pancho López, ¿cómo te va? Buen día, Fabián. Saludos para todos. Bueno, vamos a estar atentos. Hoy es el día en donde se resuelve esto que venimos hablando, comentando, debatiendo hace bastante tiempo, que tiene que ver con el reglamento sub-19. Sí. Y hoy en la reunión el Consejo Ejecutivo, para que eso se resuelva. Y algo que estamos hablando hoy diga que es para clausura. Desde ayer también. Por el tiempo. Tiene que ver con el clausura. Muy bien. Están en reunión. Aprobado el reglamento para el torneo clausura. Para el clausura. Para el clausura. Me parece la decisión más acertada, lo correcto. Fuente oficial, okay. Contacto en privado, queríamos hablar, pero están en la reunión en este momento. Pero la confirmación de lo que venimos hablando desde ayer a la mañana surgió la información. Sí, y era lo más acertado ante la situación del reglamento, no yo acertado lo del sub-19, sino acertado que sea en el clausura, y no en la apertura, por el tiempo corto que tienen los equipos de sumar, muchos de ellos nuevos en la categoría intermedia, 4 en total, y la situación propia de tenerlos allí dentro del plantel a sus jugadores, a los sub-19. Ahora bien, ahora le da el tiempo a los clubes trabajar en su formativa, sí. Que no sea que llega el tiempo de debutar de los chicos y no tienen todavía los jugadores adecuados para jugar. Ya en el plantel, claro. De hacer algún entrenamiento táctico a lo largo de este semestre con ellos, ¿verdad? Claro. Nada de excusa a partir de aquí. Y a los que también tienen la prerrogativa de planear, planificar, plasmar lo del reglamento, seguir puliendo cualquier eventualidad o que pueda surgir alguna inquietud en ellos mismos para que en el clausura esto marche muy bien. Aquí hay cierto respiro para los técnicos, sobre todas las cosas. Claro que esto es fútbol y en un ámbito tan cambiante nada asegura, lógicamente, de que estos mismos entrenadores arranquen el torneo de clausura, digo los que están iniciando el torneo de apertura. Sería lo ideal, ¿verdad? Que los clubes mantengan una continuidad en el trabajo de sus entrenadores, pero digo, por lo menos no hay ese apuro, esa exigencia ya para este momento, y es lo que se acaba de confirmar. Allí en una comunicación interna está la oficialización que nos hacen, falta el anuncio, seguramente la APF lo dará a conocer. En todo caso, sí podemos charlar con Michel Sánchez, alguno de los miembros del Consejo Ejecutivo también, porque está de a poquito terminando la reunión. Y se aprobó el reglamento, la exigencia del sub-19 para el torneo clausura. La Agrícola Sere Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Iyopushupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Bien, está establecido entonces.
está establecido, Sí. algo que hemos hablado y mucho, que fue motivo de debate, que fue Sí. motivo de discusión. Los técnicos venían armando de a poquito sus equipos, y si uno repasa también algunos amistosos, los técnicos no venían contando con el sub-19. Si repasamos algunos equipos que ya disputaron con su cuadro base, algunos amistosos, no incluía el sub-19. Sí, tal cual. Estaban ellos programando todos sus compromisos y también entrenando de esa manera, seguramente con esa posibilidad, pero mirando de reojo también en el caso de que el sub-19 ya empiece a regir desde este torneo, seguramente tenían a dos o tres futbolistas de esa edad para tirarlos a la cancha. Así es, en proceso de trabajo, en proceso de preparación, pero todavía con esa incertidumbre. Por eso uno repasaba los equipos que jugaron algunos amistosos. El ejemplo de Julio Cáceres, por ejemplo, que charlaba con nosotros y demostraba no estar de acuerdo. Cuando uno repasa el equipo que paró en su amistoso contra Tacuarino, figuraba el sub-19. O sea, él venía pensando en la base sin el sub-19, claro. De la implementación, si aparecía para el apertura de la reglamentación, lo iba a utilizar. Allí lo tiene, por ejemplo, a Sebastián Quintana, es uno de ellos, el hijo Sí. de Víctor. Pero venía armando su equipo estelar. Marco Gómez en la media cancha. Adelio creo que estaba todavía dentro del límite de la edad. Pero, sí, así como está marcando Fabián, es ya equipos que se venían preparando. Y sobre todo ante la dificultad de los recién ascendidos, ¿verdad? Lo que ya marcaban. Pero creo que es la decisión más acertada, reitero, porque no es poner por poner y por cumplir, sino que hay que preparar las bases, prepararlo físicamente, mentalmente al grupo del sub-19 o de los sub-19 que van a ir participando de a poco. Entonces, este tiempo que van a tener después no va o ya no van a tener la excusa de decir no, se hizo mal el proceso o a las apuradas. También va a servir el proceso o este tiempo para poder, como decíamos y charlábamos vez pasada aquí, clarificar un poquito todas esas lagunas que de repente se puedan presentar durante todo el proceso, porque echa la ley, echa la trampa. Inclusive hay entrenadores que llegaron a consultar si, imagínate, o sea, ya van pensando en diferentes situaciones de decir, ¿y si ponemos todos en un partido a los sub-19 y quemamos todos los minutos de una vez? No, eso por ejemplo no se puede hacer, obviamente. Pero todos esos puntos que de repente pueden quedar un poco ahí en un limbo, tratar de bajarlos a tierra y tratar de que eso quede claro. O sea, me parece que, reitero, por eso la decisión más acertada va a ser en el clausura y así las cosas. O sea, la manera correcta de hacer las cosas es hacerla bien, en todos los sentidos. Entonces, beneficia, yo senté mi posición, para mí sí beneficia, porque lo va a obligar un poquito, no es lo ideal, porque lo ideal es que los clubes miren sus inferiores de manera constante y mantengan las inferiores también allí muy bien, pero hay que decir que eso no ocurre. Entonces el sub-19 también no es solamente preparar al chico para el sub-19, es mirar un poco lo que se tiene abajo, ir potenciando las formativas. Que esto no signifique obviar ese trabajo, ¿verdad? Claro. Bueno, no corre el reglamento para la apertura y dejémonos más así, veremos cómo nos acomodamos después, ¿no? Que sirva como para ir realmente acomodándose de cara a lo que se viene de buena manera. Estamos con Cristian Ruggeri en comunicación. Cristian, ¿cómo te va? Fabián te saluda, ¿cómo estás? Hola Fabián, buenas tardes, saludos a todos. Bien, Cristian. Finalmente, para la apertura no corre la reglamentación del sub-19, no sé si ya estás enterado. La reunión del Consejo Ejecutivo, se aprobó la ley, pero para el torneo clausura, Cristian. Sí, bueno, nosotros estamos esperando la confirmación oficial, digamos, y acataremos lo que corresponda sin problema. Esto te digo, es oficial, la reunión está, o terminó ya o está por terminar, pero es oficial, va a correr, pero recién desde el torneo clausura. A Soldamérica no sé qué tanto le modifica esto, vos nos contabas en algún momento que ya venían trabajando con los chicos, que esto estaba ya algo preparado como para asumir si es que se daba, pero bueno, se dará en el torneo clausura. Sí, obviamente que estos 6 meses va a dar tiempo a que todos nos preparemos de una mejor manera, así que no hay ningún tipo de problema, nos adaptamos a lo que vean lo más conveniente. ¿Pero te parece mejor que sea así, digo, para no establecer algo casi sí, que a las apuradas?
Sí, me parece bien, estoy de acuerdo, si se da de esta manera sería súper bien. Cristian, se fue Toledo, pasa por una cuestión de decisión de Soldamérica, decisión del jugador, una cuestión presupuestaria. No, todavía con Toledo no hay nada oficial, son todos rumores, a nosotros oficialmente al club no ha llegado nada. No ha llegado nada, y bueno, es importante que aclares esto porque la información que teníamos incluso desde Argentina es que él ya estaba para jugar en Sarmiento, de que eso estaba cerrado. Sí, bueno, obviamente si hay algún tipo de interés, todo es conversable, veremos qué pasa. ¿Pero él sigue por acá? Sí, él está acá con nosotros, sí. ¿Y qué le dice? ¿Cómo saltó esta información de Sarmiento entonces? Y bueno, hay veces que son, obviamente que él es un club donde él tiene una muy buena imagen, una muy buena relación, él ha jugado ahí y seguramente siempre donde vos te fue bien, el interés de los clubes siempre está. Esto pasa un poco por ahí y después también los periodistas por ahí empiezan a mover cierto tipo de información. Uh-huh. Bueno, él sigue con ustedes entonces y a la espera de lo que sucede. ¿Y cuál es la idea de Soldamérica con él? Como con él, como con todos, nosotros somos un club que si alguien tira a nuestros jugadores, escuchamos obviamente y después evaluamos nosotros qué es lo mejor para el club. ¿Cómo saltó? No me quiero meter en el trabajo de nadie, pero corría el tuit de un colega en Argentina de que supuestamente también decide Toledo irse por algunas deudas. A mí me llamó la atención, incluso veía el doctor Miguel Figueredo, el expresidente, es muy de estar en las redes sociales y contestaba también sobre eso. ¿Por qué surge ese tipo de rumores? De un club de América que nunca hemos escuchado eso, al menos en los últimos años. No, eso es totalmente falso. Nosotros todos los jugadores están al día. Se lo pueden consultar caso por caso. Nosotros estamos totalmente al día en salario, en premio. Así que eso es totalmente falso. Uh-huh. ¿Alguien más se incorpora o ya no, Cristian? No, nosotros con todas las incorporaciones que hemos hecho estamos cubiertos para iniciar la apertura. ¿Cómo están con la cuestión del COVID en el plantel? Y bueno, es algo que estamos no solamente a nivel clubes, sino a nivel sociedad, ¿no? Hay muchísimos casos, nosotros estamos obviamente testeando y bueno, si aparece algún caso se lo aísla y el departamento médico se encarga del caso. Uh-huh. ¿Pero tienen algunos caídas, por decirlo así ahora? Hemos tenido algunos 2 o 3 casos donde lo hemos testeado, han dado positivo, lo hemos separado, aislado y bueno, después cuando el médico lo considera, se reincorpora. Uh-huh. ¿De amistosos, Cristian, está todo definido? ¿Hay alguna modificación sobre eso o es lo que venían estipulando para llevar adelante? No, todo definido. El sábado jugamos en Villalista contra 12 de octubre. Después jugamos con Resistencia el 26 de visitante y el 29 contra Cerro Porteño en Villalija. Ahí está, se mantiene entonces. Cristian, gracias por este momento, muy gentil como siempre. Saludos, chao. Abrazos. Cristian Ruggeri, el director deportivo, gerente deportivo de Soldamérica. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral. ¿Cómo estás, Trovadio? ¿Cómo te va? Fabián te saluda. Hola, Fabián, un saludo cordial para vos y como que componen tu mesa y para tu audiencia. Trovadio, es oficial, no sé si ya te han comunicado del club, se resolvió aplicar la ley del sub-19, pero a partir del torneo clausura, no rige para el torneo apertura, Trovadio. Sí, ayer estuve conversando con el presidente y ya más o menos surgía esa versión, ¿verdad?, de que iba a regir a partir del torneo de clausura y bien, gracias a Dios bien, entonces ya sabemos lo que nos espera el torneo, entonces tratar de, vamos a tener el tiempo también para estar preparando a algunos chicos para el torneo de clausura. Ahora abocarnos de lleno ya en lo que va a ser nuestro debut en
en el torneo ante Guaraní. Este próximo sábado tenemos un amistoso 18:30 contra Meliano acá en el Parque de Guairá, serían dos tiempos de 45 minutos y bueno, ya preparando de a poco. Tenemos algunos inconvenientes, algunos contagiados también, que va a ser algo normal con esta situación del COVID. Creo que por un tiempo siempre vamos a estar chocando con esta dificultad, pero no obstante, tratando de siempre darle solución a todo, tratando de buscar lo mejor para el equipo y bueno, ya de cara a lo que va a ser el amistoso del sábado contra Meliano. ¿Cuántos contagiados tienen actualmente, Troadio? No, ellos se están recuperando, algunos se contagiaron el domingo pasado y serían los que son asintomáticos, según los médicos, son 72 horas, los que tuvieron síntomas serían 7 días, creo, y algunos ya volverían mañana ya estarían recuperándose porque son jugadores que no tienen ningún síntoma y bueno, lastimosamente seguimos con esta situación, pero no podemos escapar a esto, ¿verdad? Entonces, por suerte, gracias a Dios, también armamos un plantel un poco más numeroso, más frondoso, con jugadores de muy buena calidad y bueno, estoy muy confiado en lo que podamos hacer nuevamente en el torneo. Mañana de nuevo las pruebas, digo, porque es lo que estipula la APF 24 horas antes de incluso los amistosos. Esto obviamente a nivel oficial, sí. Cuando empiece el campeonato también se va a estipular, pero mañana tienen que someterse de nuevo a las pruebas. Sí, eso ya está mañana a las 7 de la mañana en un sanatorio privado acá de la ciudad. Nos haremos nuevamente el test del hisopado. Troadio, ¿cuál es tu idea ahora con ya la confirmación del sub-19 para el clausura? Estos chicos que venían trabajando, ¿van a trabajar en el plantel? ¿Van a estar en el selectivo? ¿Compartirán entrenamiento con ustedes en el plantel profesional alternando con el selectivo? ¿Cuál es tu idea para ir llevándolos de a poquito hasta que llegue ese momento de su aparición en el clausura? No, yo creo que esos chicos que por ahí reúnen condiciones y puedan darnos una mano en el torneo de clausura, yo creo que lo vamos a sumar de a poco al plantel para que se vayan adaptando a lo que es la primera división, ¿no? Es muy distinto, chicos de 18 a 19 años que dan los trabajos físicos que nosotros hacemos, que son más exigentes que en las formativas, entonces yo creo que formarán parte del plantel. De a poco los iremos trabajando. El único que está trabajando con nosotros es Diego, ¿verdad? Pero Diego es por algo que hizo jugar y compartimos ese partido de este día en Nelson también, y por ahí nada más surgió, ¿verdad? Es una apuesta, es un chico que estaba jugando la formativa de Guaraní nada más, no es un chico que todavía ni entrenó con el selectivo, entonces solamente porque lo vi, me gustó sus condiciones, por eso nomás lo traje, ¿verdad? No tiene nada que ver la amistad que yo tengo con Nelson, sino porque lo he visto que es un jugador atrevido en ese pequeño tiempo que jugó allá en la despedida de Nelson, creo que mostró condiciones, entonces por eso está con nosotros. Pero él, ¿cuál es la idea con él? ¿También llevarlo así de a poco trabajando con ustedes o que trabaje con de a poco con nosotros? Porque nosotros no tenemos selectivo, está el tema de la reserva y después las siguientes categorías. Todo fue muy complicado, Fabián, por el tema de no podemos estar demasiado en un plantel por la aglomeración, tenemos que tener cuidar todos esos detalles porque son exigencias de la APF misma, ¿verdad? Entonces de a poco vamos a ir a los chicos que por ahí reúnan sus condiciones, a 3, 4 lo vamos a tener ahí en el plantel con nosotros. ¿Cómo llegó y cómo lo ves a Lautaro Comas, el argentino que vino de Patronato? Muy buen jugador, ayer se sumó con nosotros, ayer inició los trabajos, nos comentó que estaba haciendo los trabajos de pretemporada, pero que no iba a ser tenido en cuenta en su club, entonces vino seguido a préstamo. Ojalá se adapte lo más rápido posible, siempre en los mensajes que hablo con los futbolistas, tratar de adaptarse lo más rápido posible a la idea de juego que nosotros tenemos que ser protagonistas nuevamente, tenemos que sumar, adecuarse a la idea de juego que nosotros tenemos, porque es algo que durante este tiempo nos está dando resultados, ¿verdad? Entonces, independiente a todas las ideas de todos los futbolistas que se van sumando, tratar de ordenar estas ideas rápidamente y que sigan en función al equipo, ¿verdad? Lo de Manenti ya no corre definitivamente. No, lo de Manenti ya no corre, es lo que me manifestó el presidente, es el encargado de hacer las contrataciones. ¿Y buscarán otro? Se sumó nuevamente con nosotros David Mendoza. David tenía una propuesta de un club de la segunda división de Chile y se sumó nuevamente con nosotros también ayer. Ya acordó, ya arregló. David ya arregló, ya entrenó,
es uno de los pocos futbolistas que en los 3 años está así en primera división con nosotros. Es uno de los pocos que sigue. Porque después hay jugadores que hacen tiempo están, con el caso del Espino, Lito, pero un jugador que se sumó en primera división y que no es de acá de la zona es David, que volvió ayer, y feliz con él, ¿verdad? Porque es un muy buen profesional, un señor en la cancha. Está muy bien, sí, había charlado con los compañeros en la sobremesa, hablaba incluso en algún momento de la posibilidad de retornar a Venezuela porque había jugado él en el fútbol venezolano. El caso de Paniagua, que no terminó el campeonato por ese golpe que recibió en el rostro en uno de los partidos del campeonato, ¿él va a seguir con ustedes? ¿Cuál es su caso? ¿Cómo está él actualmente? No, él está en perfectas condiciones, él arrancó desde el primer día con nosotros, está bastante bien. Aquella cirugía a la cual fue sometido ya quedó, él está bastante bien, sin ninguna secuela, porque la lesión que él tuvo fue un poco complicada, porque tuvo fractura del hueso de la cara, que era una zona muy difícil, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, él ya está entero, bien físicamente. Los trabajos de pretemporada que hicimos en la Encarnación le hizo bastante bien y muy tranquilo, muy feliz con él por eso. Trodio, así como se sumó ayer lo de David Mendoza, ¿hay alguno que se puede llegar a sumar en las últimas horas por allí? Creo que sí, uno o dos jugadores más, tal vez un lateral izquierdo, porque como ustedes saben también Alborno fue al 12, entonces el lateral izquierdo que se sumó con nosotros es Joel Jiménez, y por ahí necesitamos uno más tal vez. Después yo creo que en líneas generales estamos bien cubiertos. A veces es repetitiva la pregunta, no depende directamente de ustedes, pero ¿cómo está el tema del campo de juego? Depende más bien de la gobernación, eso, otro audio. ¿Qué informe tenés o cómo está eso? No, el estadio está en perfectas condiciones. Ahora por pedido del ingeniero que está cuidando, no vamos a entrar hasta el partido del sábado. Después iremos buscándole alguna solución a los campos de juego, cosa que es repetitivo también lo que te digo, sí. Lastimosamente esa es la dificultad principal. Imagínate no tener campo de juego para entrenar, y cómo hacen, ¿no? Aquí le buscamos la vuelta, regamos algún campo de juego. Lastimosamente esta sequía nos afecta bastante, pero hoy día vamos a ir a un club de la ciudad de Mauricio José Troche, que tratamos de que un amigo nos moje, por lo menos hay un campo de juego bastante bueno ahí. Entonces vamos a tratar de que un amigo le eche un poco de agua y así buscarle la solución a todo, ¿verdad? Claro, totalmente. Hablando de eso, ¿cómo está el tema de cazar talentos en la zona, Troayo? ¿Tenés por allí algún equipo técnico, parte de la formativa de Guaireña, que comienza a mirar gente ahí en Troche, otras ciudades cercanas allí? Porque siempre el jugador de la zona se destaca bastante y siempre viene al fútbol capitalino, y ahora como Guaireña está ya en primera, por allí es más fácil intentar retenerlo, si bien siempre está, por supuesto, el interés de llegar a los grandes de la capital, ¿verdad? No, nosotros mismos seguimos los partidos de las formativas, de la reserva, tratamos de hacer siempre un seguimiento, tratamos de cuidar esos detalles, ¿verdad? Nosotros mismos, con el cuerpo técnico, siempre asistimos a los partidos, y desde local estamos en casi todas las categorías. A veces cuesta un poco más seguirlo cuando viajamos a la capital, pero nosotros mismos seguimos eso, tratamos de cuidar también eso. Somos los más indicados en que surjan futbolistas de la zona. Es el anhelo de toda la gente de acá, es algo repetitivo también, siempre muchas veces se me exige eso, ¿verdad? Yo siempre también digo que en el ascenso tuvimos como 17 jugadores de la zona, ¿verdad? Después por circunstancia o porque es otro nivel ya en primera división, solamente tenemos 2, ¿verdad? El caso de Lito tres, Lito, Rosalino y Oscar, que son hermanos, ¿verdad? Después Dios quiera que en un periodo de tiempo no muy lejano que tengamos jugadores locales, ¿verdad? Pero eso, como le dije a un colega tuyo el otro día, tiene su proceso, ¿verdad? Nosotros somos 2 años recién que estamos en primera división, y de estos 2 años va a ser el tercero, un año casi fue perdido por el tema de la pandemia. Entonces, sacar futbolistas no es fácil, ¿verdad? Entonces tiene su proceso. Ojalá Dios quiera también los que están en la formativa hagan un buen trabajo para tratar de que el día de mañana tengamos futbolistas locales jugando en primera división. Troadio, gracias por tu tiempo, muy gentil como siempre, un abrazo. No, por favor, un abrazo.
Adiós Troadio Duarte, técnico de Guaireña. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante, antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Joven, hoy es tu futuro, afiliate con esta super promo de 18 a 21 años, 50.000 guaraníes, entérate de más al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con MediLife comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386 MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgo. Celso Ortiz finalmente no estará en el combo de eliminatorias. Esto se informa desde APF, desde la selección nacional, en virtud a lo conversado entre el DT de la selección paraguaya, Guillermo Barros Esqueloto, y el futbolista Celso Ortiz, perteneciente al Monterrey, ha sido desafectado para los juegos ante Uruguay y Brasil por cuestiones físico-médicas expresados por el jugador. Este es el informe. Si de por ahí pueden detallar, sería interesante no saber cuál es la situación de Celso Ortiz. Lo cierto es que queda al margen. Él tuvo un problema cuando vino la convocatoria anterior también. Vino y después no pudo estar a disposición. Estuvo con algún inconveniente Celso Ortiz y ahora queda desafectado. Ya Paredes fue llamado ayer por Cubas. Hay que ver qué determinación toma Guillermo Barros Esqueloto, si ya directamente incluye algún otro volante que de por ahí no estaba en sus planes en la nómina del plano local. Cesarito me aporta un detalle no menor, sí, que viene el Mundial de Clubes y eso también podría... Puede ser que es una excusa. Y habría que ver si es un tema de lesión o tiene que ver algo con su club, porque justo se viene el Mundial de Clubes. Y Gómez tiene que jugar también, en todo caso. Sí. Aunque ahora el doctor Ifrán está disponible para la charla, ¿verdad? Él explicaría allí la situación, ¿verdad? Claro, pero bueno. Por una cuestión físico, ¿verdad? Físico, médico, dice aquí. Habría que ver. Bueno, esta es la situación de Celso Ortiz. Y repito, Guillermo Barros Esqueloto se toma también su tiempo. A priori mañana estaría saliendo la lista de los convocados del plano local, pero tiene mucho que ver esto que está sucediendo con la cuestión de los contagios. Sí. Para saber cómo están todos. Porque si ahora cae un jugador con el virus, ya estamos hablando que no va a poder estar a disposición por lo que se viene. Por los tiempos ya no va. Ya no dan. Entonces todo eso tiene que ir analizando, viendo, consultando con los cuerpos médicos de los clubes, tener al tanto todo lo que va ocurriendo en los entrenamientos también con los distintos técnicos y a partir de ahí tener la nómina. Por eso se está tomando su tiempo el técnico de la Libra. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios, participan en el sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 hasta el 31 de enero de este año. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en otras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. 11:59. Invierta en bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, una zona exclusiva para tener tu negocio, casa propia, frente a la terminal de ómnibus a 1 cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania, bienes raíces.
Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Asismed, consulta de manera segura con el call médico sin salir de tu casa. Puedes realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudios y todo desde la comodidad de tu casa. Línea habilitada para WhatsApp y llamada 021-288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed toda la vida. Bueno, así están las cosas. Esto tiene que ver con la selección. Arrancábamos hablando del reglamento sobre el reglamento sub-19, luego de la determinación en el Consejo Ejecutivo de aprobar, pero recién para el torneo clausura. Y esto que tiene que ver con la selección y que todavía genera mayor incertidumbre de saber qué podrá elegir, qué tendrá a disposición Guillermo Barros Esqueloto. Este tema del COVID empieza también a ser un inconveniente. Argentina dio a conocer su lista ayer y sin Messi, por ejemplo, porque Messi viene justamente recuperándose. Él estuvo aislado un buen tiempo, después llegó a Francia, se iba a poner a disposición para trabajar, pero tuvo que quedar al margen por un tiempo y hasta ahora no juega en lo que va del año, entonces no figura en la lista de Argentina, y así otras cuestiones que van marcando un poco esta fecha muy particular del desarrollo de los partidos de las eliminatorias. Porque en el caso de Argentina, hoy se filtraba la foto de los primeros entrenamientos de Messi. Hoy volvió con normalidad el entrenamiento, pero ya no le da para la selección. Claro, estamos a una semana. También, claro, por los días, en este caso de aislamiento, y más con todas las imágenes que se filtraron del fin de año festejando, entre Navidad y compañía, pero le afectó más a la cuenta. Hay casos donde a veces son 7 días, 10 días, donde el caso de Messi le afectó un poco más, pero ahora sí ya volvió a los entrenamientos allí en el... Y también AFA quería mantener las buenas relaciones con el Paris Saint-Germain, ya que Messi había jugado a inicios de diciembre, luego ya tuvo las vacaciones correspondientes y prácticamente no jugó muy poco desde su llegada, y otra vez ahora después del COVID retornaba a la selección sin poder jugar nuevamente en el París. Entonces para futuras convocatorias mantener las buenas relaciones. El propio Leonardo se había mostrado algo molesto en su momento, sí, ya lo había dicho, el exjugador de la selección brasileña que está como director deportivo ahora en el PSG. Estamos con Daniel Anata, técnico de Tacuarí, consultarle sobre la actualidad y también sobre la cuestión de lo resuelto hoy por el Consejo Ejecutivo. Daniel, ¿cómo te va? Te saluda Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Buenos días a vos. Buenos días, buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Bueno, Daniel, lo primero, ya se aprobó el reglamento sub-19, pero corre a partir del torneo clausura. ¿Esto les viene mejor, para organizarse mejor? ¿Es un respiro para ustedes, si vale el término? No, el término para nosotros, si lo teníamos que hacer, como lo dije de un principio, siempre vamos a acatar las órdenes de nuestra entidad madre, ¿no? Pero en lo personal, es algo muy de la nata, de lo que voy a decir, me parece una medida acertada, porque nosotros tenemos la obligación ahora de empezar a preparar a los chicos para lo que viene. Y me parece una medida muy buena que tengamos que jugar con un juvenil. Seguramente nos van a decir después la cantidad de minutos que tienen que tener, o si no es así, nos van a explicar, pero me parece bueno, me parece muy bien, y me parece que ahora tenemos el tiempo suficiente para preparar a los chicos, ya sea de lo físico, de lo psicológico, entrenarlos, que compitan, pero también me gusta que sea por una cuestión de que se lo merezca el juego, ¿no? Yo tengo chicos de 20 años que están en el plantel y que seguramente van a jugar muchos minutos, de 21, y si hay alguno de 17, que no te sorprenda que también le vamos a dar minutos, ¿no? Pero si me preguntan a mí personalmente, me gusta que sea por merecimiento, no por obligación. Eso es muy la nata, ¿no? Un pensamiento muy lanatiano, para decir de una manera. Está bien, y se va sumando a otros entrenadores que van teniendo el mismo pensamiento, el mismo razonamiento, de no apurar a los chicos, de que no sea una exigencia, una imposición, que sea más bien por ver al futbolista joven en condiciones como para desarrollarse realmente en primera división, y es muy válido tener la opinión de los entrenadores, quienes son los que están en el día a día también y conocen muy bien con lo que cuentan, y son en definitiva los principales responsables a la hora de armar los equipos. Hablando de armar los equipos, ¿se van recuperando los que no pudieron estar el último amistoso contra Olimpia? Nos contabas, recuerdo, muchas bajas, entre algunos contagiados, otros con lesiones y otros inconvenientes. ¿Cómo está el plantel actualmente? Bien, estamos bien, nos veíamos la semana porque
nosotros teníamos, tuvimos 4 chicos con este tema del COVID, y qué raro, ¿no? Lo charlaba con otras personas, qué raro que fue, y qué raro que esto, creo que todos vamos aprendiendo día a día. Uno de los jugadores, mi compañero de trabajo, el domingo se hizo otra prueba y le salió que no tenía. Entonces el lunes los otros se fueron a hacer la prueba, ¿no? Y le salió que no tenía. Entonces el martes estábamos todos, ¿sabes? Estábamos bien. Entonces bueno, pero después igual por una cuestión de precaución, por una cuestión de ver cómo se iban recuperando, pero en ningún momento sintieron mal los míos. Entonces los mandamos a trabajar diferencial con el profe, ¿no? Y claro, los tíos quieren hacer fútbol, quieren estar conmigo, quieren estar con la pelota, ¿no? Entonces hoy esta mañana estábamos pues estuvimos toda la semana, se puede decir juntos, pero no trabajando, no conmigo, estaba en otra zona, pero ya mañana tienen alta, así que en el alta la tienen que haber tenido de siempre. Mañana ya van a hacer fútbol conmigo, un táctico conmigo, y para terminar el sábado haciendo fútbol. Pero estamos bien, nosotros estamos bien, estamos recuperando a los lesionados, estamos bien. Como para seguir el trabajo que deseas, ¿cómo pretendés entonces? A poco tiempo, ya estamos a un par de semanas prácticamente que arranca el campeonato, ¿ves con optimismo de contar con por lo menos el 99,9% del plantel para cuando llegue el momento de ese debut? Sí, lo que sí, no te voy a mentir, es que me quedó un aprendizaje grande la semana pasada, porque el día antes del partido contra Olimpia, nosotros estábamos todos, salvo los lesionados, que teníamos 6, 7 lesionados, mentira, eran 3, 4 lesionados y 2, 3 muchachos por el tema de que te habían tenido fiebre. Bueno, yo te cuento algo muy personal y te hablo de mi familia. Yo hace 2 días atrás tenía una de mis hijas, estaba con catarro, estaba con todo, bueno, enseguida automáticamente la llevamos en hisopado, y el hisopado salió que estaba bien, que no tenía nada, y el otro día no tenía ni catarro, no tenía fiebre, no tenía nada. Entonces, ¿qué aprendí la semana pasada? Que bueno, que ahora vos podés trabajar en la semana con un equipo, el día viernes seguramente te vas el hisopado, como nos hacemos nosotros, y bueno, y ahí me puede saltar, y me pueden saltar 3, 4, como me pasó el otro día. Entonces, bueno, bueno que me pasó, porque bueno, me sirvió para pensar, para analizar, para saber que esto me puede pasar. Entonces no te puedo decir que falta poco y que estamos 99%, porque eso ahora con lo que aprendí, seguramente podemos estar todos, pero el juego del domingo, el viernes voy a capaz que me sale que me faltan 3 o 4, tengo que estar preparado con eso. Sí. Y creo que a todos nos va a pasar. Entonces creo que todos tenemos que estar pendientes y aprender, seguir aprendiendo de este momento, de esta pandemia, y saber convivir ya con ella, porque va a estar con nosotros y seguramente con el tiempo va a ser como una gripe o como alguna otra enfermedad, que es una varicela o lo que fuese. Tal cual, y además cómo se presenta a nivel país la cuestión, estamos todos expuestos de esa manera. Daniel, gracias por tu tiempo como siempre, muy gentil, un abrazo. No, gracias a usted y a sus órdenes, abrazo grande. Adiós. Daniel Lanata, técnico de Tacuara. Los amigazos son un verdadero show, siempre aparecen brillando en la oscuridad, ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Mega descuentos en Punto Farma, hoy y mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 410 puntos en todo el país, o realiza tus compras en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta la Yolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. 2022 y CNT viene con todo. Una pickup Fiat Adventure, una lancha Fokker Joy 188, una Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 800 millones, un terreno de 450 metros cuadrados, una Fiat Argo 0 kilómetros y muchos premios más. Pedí CNT por Emoy. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986 100 680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano
Iberoamericano, ingresa a ibero.edu.py. 12-9, a la espera de la nómina de Guillermo Barros Esquelotti con lo que tenemos del exterior, ¿cuál es la selección? Si aquí en la mesa de fútbol a lo grande hoy tenemos que hacer el equipo, yo propongo armar el equipo, cada uno va a dar su nombre para los distintos puestos, puesto por puesto, y que salga el equipo ideal, el de la mayoría. Y a ver cuál es la base que tenemos en pensamiento aquí de la selección, porque estamos a una semana del partido. El siguiente jueves es el partido contra Uruguay. Yo creo que está muy claro el panorama. Si ahí no puntuamos, o no, si ahí no puntuamos, si ahí no ganamos, porque podés puntuar un empate, pero yo creo que si no ganamos, y es empezar a simplemente cumplir el calendario. Claro. Así de sencillo es. Tanto venimos hablando hace mucho de el último cartucho, la última oportunidad, la última bala, pero esta es, me parece, no, aquí ya no hay vuelta. Esta es. O sea, aquí ya no hay vuelta. Si aquí no se gana, ya ni numéricamente, matemáticamente, vamos a estar. Aquí ya el tiempo, el calendario, claro, los partidos que quedan no te dan posibilidad de seguir. Todavía quedan cruces de repente. De los otros, pero ya difícil. Sí, pero si siguen cruzándose a favor nuestro y nosotros no aprovechamos. La realidad es que tenemos que sumar a 3. Esa es la realidad. Esa es la cuestión y cómo hacemos de esa manera. En el arco me parece que no hay dudas. No hay dudas. ¿O alguna duda? Anthony Silva. Hasta aquí lo más. Anthony, sí, claro. Lo más sí. sólido que ha mostrado la selección. Anthony Silva, ahí me parece no hay dudas. Lateral derecho para jugar de local, cancha de Cerro contra Uruguay. Denis Caniza. Rojas. Jorge Martín. Y por el presente considero que Rojas está muy bien. Niño Jorge. Por el presente igualmente Robert Rojas. Robert Rojas. Y juega Robert en la mayoría. Yo pienso igual. Tenemos delanteros que tienen mayor vocación ofensiva. Ejemplo, Espíndola sí está bien, pero yo lo veo a Rojas con un rendimiento superlativo en River y se adaptó al puesto. Y un caso no menor lo de Espínola, él volvió a los trabajos en Cerro Porteño hace 2 días. Volvió a los trabajos. Está Juan Escobar también en esa posición, pero datos no menores ese niño. Sí. Datos no menores. Perdió un par de días. Perdió el ritmo en la pretemporada porque volvió hace 2 días a los entrenamientos. Él y Patiño hace 2 días se sumaron a los trabajos en Cerro. Y está Juan Escobar en la posición. Que está en la lista. Pero Rojas. Es Rojas para la mesa de fútbol a lo grande. Enseguida con los centrales. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país en Asunción, Mariano Recalonso, Encarnación, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capital, Orqueta y Luque. Shell continúa trabajando para acercarte lo mejor del emblema líder del mundo a tu ciudad. Seguinos en redes sociales como @Shell Paraguay. Shell, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement that Inspires. Centrales. ¿Cómo hacemos? ¿Elegimos la dupla o vamos por puesto? ¿O elegimos la dupla? La dupla mejor, ¿no? Para mí me puesto por puesto. Primer central. Gómez. Ahí no quedan dudas. Oye, no. Gustavo Gómez. Gómez. Sí, señor, Gustavo Gómez. No le conozco yo. Lo conozco de vista, pero de nombre no. Gustavo Gómez. Capitán de Palermo. Bueno. Segundo central. Jorge Martín. Omar Alderete. Denis Caniza. Alderete. Niño Jorge. Alderete. Para jugar contra Uruguay. Altura, y lo hizo bien. No, ya pregunté por qué sale o quién sale. Y la vez que lo hizo en Montevideo, lo hizo muy bien. Fue el partido donde se destacó. Pero hay unanimidad, porque yo creo que Alderete también está bien. Ser el central. Hasta aquí. Pienso que lo tenemos a Junior también como opción. Claro, sí. Hoy yo lo quiero ver a Alderete. Sí. Y más por jugando allí. Partido ante Uruguay, fuerza, tiene pegada a media distancia. Pelota parada también. Está jugando. Está en actividad. Nadie va a discutir lo que Junior ha hecho en el Atlético Mineiro, pero si tanto hablamos de la cuestión de continuidad, de seguidilla de partidos, en España están jugando. Jugó ayer Alderete. Sí. En Rusia no hay competencia, jugó apenas su primer amistoso Junior ayer. Su jerarquía no la va a perder por no jugar un par de semanas, a diferencia de Alderete, pero yo lo quiero ver Alderete en la selección. Así es. Anthony, Robert Rojas, Gómez, Alderete, hasta aquí
unanimidad en la mesa con estos 4 nombres. Enseguida, el lateral izquierdo. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes en La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales y la Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Lateral izquierdo. Yo no sé si aquí ya vamos a empezar a entrar en algunos nombres, en algunas alternativas distintas, en algunas opciones diferentes, entrar en diferencia, en discordancia con la opinión. Francisco Pancho López, lateral izquierdo, titular para jugar contra Uruguay. Héctor David Martínez. Jorge Núñez. Santiago Arzamendia. Denis Caniza. Martínez, de River. David Martínez. Sí, David Martínez. Niño Jorge. Martínez. Héctor David Martínez. David Martínez, David para Martínez, nosotros. ¿Por qué Santiago Arzamendia, profe? Porque considero que con Rojas, si bien lo está haciendo muy bien, en ese sector quedaríamos con 3 centrales prácticamente. Y el sector izquierdo es el que podrías utilizar con alguien que tiene como más costumbre de apoyar en ataque. Martínez lo hace muy bien, pero no es un lateral izquierdo natural. De oficio. De oficio, sí que lo hace muy bien, se desempeña y cubre muy bien la zona. Es por eso, pero la verdad que es muy pareja esa cuestión entre la elección, porque Martínez terminó en muy buena forma jugando en selección y en River, y Arzamendia ahora recién está retomando algunos partidos en el Cádiz. Si vos tenés que elegir hoy, lo pones a Santiago Arzamendia. Sí, por la cuestión de que hablamos, Sí. que es el partido que tenemos que apuntar a sacar los 3 puntos y que nos mantenga con la chance de todavía soñar con la clasificación. Bueno, aquí se queda solo Jorge Martín, porque yo voy por Martínez también. Pero no se tiene que enojar, Jorge. Así No, es, no, está en la perfecto. mesa. Estamos... Y Ahora prácticamente le dejaría, estos 4 prácticamente son centrales también en su equipo. Sí. Dejaría protegido la parte defensiva y en mi media cancha para arriba, hombres ofensivos. Ahí arriesgarte un poco Ahí más. arriesgar Ahí vamos a un entrar poco en el más. tema Ahí de va. qué figura. Si También. ponemos 3 volantes, 4 en el medio. Primero tenemos que decidir eso. Claro. ¿Con qué figura? Lo más probable. Hay que ganarle a Uruguay. Ese es el punto. No entrar a enloquecerse. Porque tampoco No. tenemos a una selección blandita enfrente, por más de que no viene en un buen Claro, momento. claro. Pero hay que entrar a saber ganarle a Uruguay. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos reductores, elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. En Electroban tenemos el calor bajo control con increíbles precios. Llévate un aire acondicionado Haustec de 12.000 BTU a tan solo 2.221.000 guaraníes, con 3 años de garantía, soporte de pared de regalo de más. Pagando con tu tarjeta de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. 12-18. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cebellala, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugado local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. ¿Con qué figura se le juega a Uruguay? Mitad de cancha para arriba. Para mí 4-3-3. Para mí Que se convierte también en... 4-4-2. Ok. No. un 4-1-4-1. Claro, 4-1-4-1. Jorge. Y somos muy parecidos con los uruguayos en la manera, en el modelo. Y me parece que con esa figura que dice Denis, en el inicio un 4-3-3, pero cuando defendés un 4-1-4-1 es interesante, pero
para este partido, para esta situación, me inclinaría por un 4-4-2. 4-4-2. Coincido con... A mí me gustaría un 3-4-3, pero como nunca jugamos así y nuestro entrenador no juega tampoco, una línea de 3 sería... No creo que cambie justo. No, claro. justo contra Uruguay. Para mí hay que primero equiparar lo que tiene Uruguay. Porque hay que ser realistas. Uruguay en la media cancha tiene más jerarquía, para mí, creo yo. Tiene un Valverde, Torreira recuperado. tiene un Torreira recuperado, tiene un Bentancur. Tiene más. Tiene más. Tiene más. Entonces, primero equiparar o tratar desde lo físico, tratar de equiparar, porque ellos, así como viene, probablemente viene o no probablemente, viene pero de lo físico, a ganar en la media cancha. Equiparada de lo físico y en cantidad de hombres. Entonces, para mí, 4 volantes. Y ahí sería interesante una línea de 3, 4 y 3. 3 de corte o 2 de corte bien defensivo. Que no tenés mucho y 2 mixtos. de esa característica. ¿Cuál es tu medio, Denis? Mi medio. Tus volantes. Mi volante central, Pica Lucena, el interno por derecha Paredes, el interno por izquierda Almirón. ¿Quién Paredes? Cristian Paredes. Cristian Paredes. ¿Lo pones a Cristian Paredes? Claro. Y está convocado, si no, ¿para qué le traigo? No sé que no entonces, te vayas a enojar, te estoy preguntando, me sorprende. Lucena, Paredes. Almirón. Los 3 del medio. Sí. Tu volante, Jorge. Lucena, Villasanti. ¿Y por fuera? Jesús Medina y Almirón. Jesús Medina y Almirón. Niño Jorge. Lo de Lucena a mí me queda, porque el tema del entrenamiento en cerro, Sí. esa es la parte donde me deja... Con el COVID. Con el tema del COVID, sí, que tanto llegó a perder. Si está en buenas condiciones, para mí Lucena es un apuntado, pero me queda la duda allí de cómo está desde lo físico. Yo sí soy Guillermo Barras, que el otro le llamo a Chiqui, a ver si le consulto eso, cómo está desde lo físico, y al propio jugador, y le suma a Richard Ortiz. Lucena, Richard Ortiz, Sí. los 2 volantes. Este tipo de partido tiene que ¿Y estar. cómo se completa tu medio? Ya, ¿Con 2 volantes por fuera o...? No, yo el tradicional 4-4-2. Por Sí. izquierda le pongo a Lorenzo Melgarejo. Sí. Y por derecha allí tengo algún par de dudas. Hay un par de... Pero tenés nombres para... Hay un par de opciones por derecha, sí. ¿A quién ubicar sobre ese sector? Porque tiene que ser uno que venga jugando. Ahora no hay actualidad aquí en el torneo local. Ver el rendimiento de todo, porque no es el detalle menor que sea en el mes de enero. Pero ahí, niño, vos incluís a Ortiz. Y... Viene en la pretemporada. No, Viene muy bien, cerró muy bien el perfecto, año. Viene pero en la no pretemporada está entre los convocados. Ni va a estar entre los convocados. Pero estamos Es armando una nuestro equipo. probabilidad equipo. que no Estamos sea. armando Es nuestro equipo, no el equipo de la mesa. De Barrio que lo trae, nuestra mesa. Estamos armando el equipo de la mesa de fútbol de los grandes. Es más, Lorenzo Melgarejo yo no sé si va a estar, pero para mí tiene que estar, por ejemplo. Yo le pongo a Derlis por derecha. Derlis González. Ya paso mi duda. Ahí el niño Jorge completa su medio. Francisco Pancho López. Por derecha, Derlis. Ángel Lucena. Hoy lo pondría, que está entre los convocados, a Brian Ojeda. Brian Ojeda. Yo lo pongo a Brian. Lo quiero ver en este partido corriendo, mordiendo, pisándole los talones a los uruguayos. ¿Y cómo se completa el medio? Y Jesús Medina por la izquierda. Jesús Medina. Bueno, 4-4-2. Denis apuesta a los 3 volantes. Sí, yo puse 3 volantes y Ahí- 3 delanteros para mí. Ahí por la izquierda me encantaría que esté Lorenzo Melgarejo en vez de Jesús Medina, pero si a mí me da a elegir, Y estamos eligiendo nuestro lo equipo. voy a poner a Por eso aclaré, Pancho. lo voy a dije poner a Lorenzo el Melgarejo. equipo de la mesa de fútbol. Sí, pero es muy Hoy, difícil, no el es como equipo una de Guillermo especie Barros y el de otro. utopía ya a esta altura. Ponerlo qué? allá a Lorenzo y por ¿De qué? Pues ¿No va a ser convocado? lo llaman, no lo Pero yo hacen le pregunto jugar, a su no. equipo. Su equipo, Y eso exactamente. es lo que va a pasar. Sí. Pero lo voy a poner a Lorenzo más arriba. Bueno. Lo puedo... Bueno. Enseguida armamos el medio campo. Que no vaya tan arriba que no se sienta la preferencia, pues le pones más arriba, más arriba. ¿Dónde? Se Muy nos bien, va y los la niños. preferencia. Media Que se punta. entienda ahora, niño. A Lorenzo, Media más punta. arriba, ¿dónde más arriba? Media punta para hacer daño. Oye, en medio de la preferencia. ahí No, está. tranquilo, Ya niño. se enojó, Tranquilo. Con los nombres que dieron los compañeros, enseguida el mediocampo de la selección. No, a mí me parece que te enoje.
Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalizadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomare y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, menta, Vic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta, Vic ungüento, alivia y mejora. Es un producto de Laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Menta, Vic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Lucena está en el medio de todos los compañeros. Sí. Lucena está en el equipo de todos los compañeros en la mitad de la cancha. Vale la aclaración que recién hacía el niño Jorge reiterar que está la cuestión de que a él le seguía dando positivo el PCR. Hay que ver cómo y de qué manera empieza a trabajar, faltando muy poco tiempo para el partido. Y a partir de allí, como si en una semana va a estar para el siguiente juego. Claro, si está en condiciones, porque estamos hablando de esto, Lucena está en el medio de los compañeros. Y después hay una cuestión, y aquí hay que escoger uno de estos nombres, desempatar. Denis eligió a Paredes, el niño Jorge dice Richard Ortiz, Jorge Martín Núñez dice Villasanti, y Francisco Pancho López dijo Brian Ojeda. Ahí no existe un denominador común. No, ahí es donde aparecen 4 nombres para el acompañante de Lucena en el medio. Y hay que desempatar. Y hay que escoger un nombre. Y hay que elegir uno que va a acompañar a Lucena. Paredes, Richard Ortiz, Villasanti, Brian Ojeda. Asociate al Club Sudamérica a partir de este año con pagos mensuales y se da todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para mayor información comunicate al 370-702. Encontranos en redes sociales como @SoldamericaPY. Soldamérica, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comunicipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece crédito para tu 0 kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso. Para participar del sorteo de interesantes premios, conoce más en la web y en las redes de Comunicipar. Comunicipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Represente y garantice más. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto, Experience More Together. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con sus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Habilitamos el WhatsApp, pero ya comienzan a llegar. Saben los oyentes el número, ya hay una infinidad de mensajes. Buenas tardes, señores, dice. Indudablemente Robert Rojas tuvo un gran desempeño y entendimiento con su compañero en River. Pero en la selección, ¿quién le va a alimentar para sus proyecciones? La selección no tiene juego, lastimosamente. Saludos desde San Lorenzo, dice Luis Alberto. Otro mensaje por aquí. Soy cerrista, pero no me gusta Arzamendi y Villasanti. De acuerdo con el medio del niño, dice Richard y Lucena, final 511. Iván Torres es 1000 veces mejor que Arzamendi, dice 953, otro oyente. ¿Qué piensan de la nueva regla sub-19? Otro oyente, recién justo veníamos charlando de eso. 82-66-66-11. Allí los mensajes. Tenemos que armar nuestro medio. Claro, léeme por favor el mensaje. Dice, recién leímos el oyente el mensaje 511 allí, que estaba de acuerdo con el medio del niño. Así que van llegando los mensajes. Luego se define. ¿Cómo se define el tema del medio? Falta el volante. Falta el volante. Falta el volante. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Legiñala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguidas en redes, Control Feel Mike Feel. Los mensajes. Buenas tardes, mi equipo ideal por desgaste y dureza física sería en el arco Anthony, dice el oyente, defensa Robert Rojas, Gómez Alderete, Daniel Rivas, se ubica Rivas como lateral por izquierda,
Alan Benítez, Hugo Martínez o Richard Ortiz, allí la duda. Lucena, Lorenzo Melgarejo, arriba Carlos González, dice el oyente 7-13. Lo pone a Carlos González. Final allí, bueno, como delantero, un equipo rembarete. Tenemos que resolver nuestro medio. Hay que elegir entre Ortiz, Paredes, Villasanti y Ojeda, que están entre las opciones que dieron ustedes. Antes aquí pero usted con un sí o sí, ya piden tu bloque, Denis. Más tarde vamos a hacer eso. Sí, Denis, faltando 10 minutos que tenéis el programa. Tu bloque. Pero ustedes hacen con el tema del 4-4-2, Sí. yo hago con el tema de 3 volantes, así que yo ya quiero decir ya mi volante y mi delantero, ya si se quedan ustedes con su sistema. Mi delantero es Derly González, Morales y mi volante Pica, Paredes y Almirón. ¿Quiénes son los tres de arriba? Derly González por derecha, Morales 9-9 y Melgarejo por izquierda. ¿Vos no le pones a Morales en el equipo de Cerro, vos le pones la selección? Espectacular. A la pinta. Ya lo comía salir con no, eso. pero... Ya puse mi equipo Bueno, y ya le dejo a usted. Ponga su volante. Parece el premio de Balón de Oro. Le pusieron el arquero en la selección a Donnarumma y lo eligieron mejor arquero a Mendy. Una cuestión que no... Bueno, Derly González, Morales y Melgarejo por izquierda. Bueno, viendo estos nombres que agrega Denis, de mitad de cancha para arriba, Derly González está en el equipo del Niño, está en el equipo de Francisco López y está en el equipo de Denis Caniza. Claro. Derly González, volante por derecha, que puede tranquilamente... Sí, claro. Arriba. Sí. Lorenzo Melgarejo aparece por izquierda. Y falta el volante central. O resuelvo yo entre los cuatro nombres que eligieron: Ortiz, Paredes, Villasanti, Brian Ojeda. Y yo tengo otro nombre. Ahí se arma el lío, pues. Sí. Yo lo pongo a Hugo Martínez ahí. Y aquí hablamos bondades de Cristian Rivero y no nos acordamos en la media cancha. Y para titularidad, una cosa es convocatoria, Claro. otra cosa es titularidad. Tenerlo allí a punto para titularidad ya es... Yo lo pongo a Hugo Martínez. A mí me gusta Hugo Martínez. Sí. Con Lucena, con Ángel Lucena. Sí, sí. Me pueden decir no hay mucha presencia física, pero son dos que corren, que meten, que no rellenan la lucha. Si está bien Lucena es mi equipo titular. Y a mí me gusta Hugo Martínez, pero no le dieron para Hugo Martínez, entonces ahí está la cuestión para desempatar. Está bien. Pero hay que armar el equipo, pues el equipo ideal. Y Denis ya dio sus delanteros. ¿Tus delanteros, Sí. Jorge? Tony Sanabria, Carlos González. Pancho. Ángel Romero, Lorenzo Melgarejo, Ángel Romero. Melgarejo ya está. Ángel Romero. Niño Jorge. Arriba, Sí. Almirón, Carlos González. Almirón, Carlos González. Y Almirón está también en el equipo de Denis, está en el equipo de Jorge Núñez. Yo lo pongo como... Lo agregás más adelante. Más adelante. Y lo ponemos a Almirón. Y falta el 9-9. Dijo Jorge Núñez, Carlos González. Dijo Denis Caniza, Robert Morales. Dijo Francisco Pancho López, Ángel Romero. Y niño Jorge, Para mí, Carlos González. Carlos González. Y a mí me gusta Carlos González. Y yo lo pongo a Carlos González. Y nos falta el acompañante de Lucena del medio. Así es que me parece que o van a decidir a través del 82666611. Sí, solo el volante tienen que enviar. El acompañante. Replanteamos la votación y elegimos al volante que falta. Podemos replantear. Para cada problema, Zika tiene la solución: impermeabilizar, sellar, reparar, proteger y renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Cásico Pichaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py.
¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular, a través de Visión Digital, podés realizar adelantos en efectivo hasta 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, ron Fortín limón con néctar en burbuja frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín limón con burbuja. 34, ya seguimos. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a las restos de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Niño, vamos a ir a la coincidencia de los primeros mensajes con el volante central. Lo vamos a poner en el equipo. Le vamos a dar esa oportunidad a la gente que al 8-2 integre 66 también, que forme parte del armado del equipo. Tres oyentes. Del armado. ¿Y qué tenés ahí? Hay lluvia de mensajes. Por eso ahora. Los muchachos ya están enviando su equipo, por eso es más difícil. Pues están enviando su equipo, nos envían directamente. Un mensaje así rápidamente, dice Brian Ojeda con Richard Ortiz. Otro ya envía su formación. Tenemos 5 centrales top en Sudamérica. Y no jugar con línea de 3, no va a ser todo el panorama, dice 1872. Buenos días, señores, les saluda Gustavo Benítez, dice, ¿por qué no jugamos 4-5-1? Todos hablan más bien de formaciones, ¿verdad? No van de directamente al grano, el esquema. Otros dan el equipo, por ejemplo, con Anthony, Espínola, Gómez, Alonso Martínez, Richard Lucena, Matías Rojas. Hay otro nombre que no nombramos. No, ahí hay otro que lo nombra Richard Ortiz. A Richard Ortiz, pero dice Richard Lucena, Matías Rojas. Medina por izquierda, arriba Tónico Morales. Esa es la formación de otro de los oyentes. Otro oyente dice, el 122, mi equipo es con Anthony Escobar, Gómez Alderete, Arzamendia, Villasanti, Lucena, Derlis, Almirón, Morales y Medina. ¿Qué pasa, Luis? No, quería saber nomás cómo quedó el equipo en la mesa para los oyentes. No hay falta el volante, pues, Luis. Y sí, por eso, para repasar el equipo y con la falta. Anthony, Robert Rojas, Gómez Alderete, David Martínez, Derly González, Lucena, allí falta el otro volante, Melgarejo, Almirón y Carlos González. Sí. Luis ve muy bien el fútbol. Varios mensajes tenemos, hoy estamos a poner en posición de oyente, estamos a elegir como el oyente whatsappero, Luis. ¿Con qué completar tu volante? No me voy a decir otro volante, tenés que decir entre uno lo que dimos, si no... Nosotros mencionamos, Denis le puso a Paredes, sí, Cristian, Luis. Jorge le puso a Richard Ortiz, no. Jorge... Sí. Ah, niño. Jorge el niño. Sí. Jorge Martín Núñez le puso a Matías Villasanti, Francisco Pancho López dijo Brian Ojeda, y yo que tenía la posibilidad de desempatar, yo tengo otro nombre, y ahí pues le compliqué el tema. Y ahora me pero no puedo yo ya tiré la voz del goleador de fútbol grande en el torneo del círculo, la voz de Cábala. Tu volante... Espera un ratito, goleador de fútbol grande. ¿Con cuántos goles? 6 goles. Está bien. 4 en la apertura y 2 en el... Porque me ganó, casi me salía, porque no, están los que te dicen, no, soy goleador del equipo. ¿Y cuántos goles hiciste? Uno, y hacíamos muy bien. 6 goles. Ah, no, está bien. 6 goles ya está muy bien. Buen promedio. Igual el equipo que pero... Así es que tiene que escoger el volante de ahí. El volante. Luis Pérez. Lo que pasa es que... Nombre, apellido, explicativa no, solo el viste que está el ideal, lo que uno quiere y está lo que seguimos vendiendo con Luis, perdió su minuto de fama, tenía la ocasión, perdió, seguimos vendiendo. Hace tu fuerte, vende. No, claro que sí, porque podemos meter un experimentado en el medio, así como podemos meter algo de lo que nos convocan normalmente el DT, pues ahí está el problema. No le trate aclaré la venta que era el equipo de la mesa y me dijo, no, el equipo de ustedes, mi equipo ya dije, y yo no soy democrático, mi equipo en la media cancha, Pica, Paredes, Almirón arriba, Derly, Morales y Melgarejo. Este es mi equipo. En mi equipo, ustedes elijan otro equipo. No. Aquí inclusive los oyentes dicen, pueden armar también el equipo Olimpia de Cerro, pero vamos a la selección. Pero ¿sabes por qué digo de la mesa? Porque gana la mayoría, ni no. Y bueno, yo me adelanté, ya este es mi equipo y punto. Y no aceptar lo que ustedes... ¿Y dónde está la diferencia
En los volantes. Brian Ojeda dice aquí el final 994 vía mensaje. Lucena Villasanti dice el final 836, el 509 al final dice Villasanti Lucena. Están votando. Pero te das cuenta, Jorge Martín, cómo se enoja, porque dice, no es mi equipo, y estoy repasando lo que él dio, y es básicamente su equipo. Sí. Él le dio a Lucena, está Lucena. Le dio al Mirón, está el Mirón. La cuestión del volante nomás. Paredes. Y Morales también, ¿Se suma Morales de quién? La gente se suma mucho para que esté Morales. No quieras arrastrarle a la gente, no quieras ser vivo y arrastrarle a la gente. Que llamen por la gente, a ver si Morales... Ojo, esto también sujeto a modificación cuando tengamos la lista de los locales. Yo me jugué con todos los convocados actualmente, ojo. Por eso también yo aclaraba de que es una cuestión también en donde entra nuestro punto de vista, desde nuestro deseo hasta, si se quiere, entre comillas, y no cerrarnos simplemente en lo que Guillermo Barros Esqueloto pueda decidir en cuanto a la nómina de convocados. Eso fue lo que expliqué, y justo Luis Paredes, cuando tuvo su oportunidad, me sale y me dice, pero ¿es nuestro equipo o es el equipo? Porque si el Teri empezó, Luis. Y así como son las cosas. Tafiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó del famoso tour natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Cómo está, doctor Osvaldo Infran? ¿Cómo le va? Fabián le saluda. Hola Fabián, un saludo para ti y para la audiencia. Todo bien, gracias a Dios. Gracias por atendernos, doctor. Queremos conocer un poco cómo viene el caso de Celso Ortiz, hasta dónde nos puede contar, de qué está enterado de lo que charló con el futbolista. ¿Cuál es el motivo puntual de esta su ausencia finalmente en la lista de convocados? Bueno, en concreto, Celso está con algunas molestias mínimas a nivel de la región lumbar, que presentó en el transcurso de la semana. Entonces, por ese motivo, estuvimos charlando con él y con el cuerpo técnico y optamos por realizar una vez convocatoria, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que Celso estuvo con nosotros en el combo anterior, presentó un cuadro de lumbalgia aguda. Nosotros lo estudiamos acá en Paraguay a él, radiografía, resonancia magnética, que indicaron que él tiene una lesión a nivel de la columna lumbar, y es algo que hay que ir desarrollando día a día. Él está jugando, está disputando partidos, a veces en forma completa, a veces en forma incompleta, tiene sus días que de repente entrena en forma totalmente normal. Lastimosamente la patología de la lesión que presenta es así, hay que ir llevándola, digamos, día a día y evaluando día a día si es que él puede o no desempeñarse normalmente. Y lo otro es que es un riesgo traerle, ¿verdad? Un vuelo de 14, 16 horas, podemos tropezar con el mismo inconveniente que tuvimos el combo anterior y necesitar de repente 3, 5 o 7 días para una recuperación. Fue el motivo por el cual se le desafectó ya en el combo anterior a Celso, porque no tuvo una mejoría, digamos así, significativa para que nosotros podamos optar por él y ponerlo a disposición del profe. Entonces, teniendo en cuenta un poquito de toda esa situación, optamos por dejarlo en México a Celso, y bueno, hasta ahí es lo que te podría comentar. Bueno, entonces estamos hablando de que no es algo nuevo, es algo que él arrastra, algo con el que él convive. Y la consulta, doctor, dentro del desconocimiento, para que nos cuente, ¿él en algún momento puede someterse a un tratamiento especial, alejarse un poco de las canchas y seguir un tratamiento como para que esto definitivamente pase, digamos, a ser parte del pasado dentro de su carrera, o es simplemente ir conviviendo el día a día? ¿No hay manera de tratar como para que él sane definitivamente? Lo que vos estás mencionando es correcto. Él en algún momento puede que necesite algún tipo de tratamiento que probablemente necesita más tiempo de alejamiento de los campos de juego, ¿verdad? Sí, eso es totalmente correcto. Pero ahí ya entra la decisión del jugador de estar seguramente parado un tiempo importante como para someterse a un tratamiento de esas características. Coincido plenamente.
Es una decisión de él, elegir tal vez el momento en el cual va a decir, bueno, voy a parar 1 mes, 2 meses, voy a hacer mi rehabilitación, voy a hacer mi trabajo, voy a hacer este o tal tratamiento. Entonces es una decisión suya, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo para que él pueda tomar esa decisión en el momento que él crea conveniente. Es importante esto que nos aclara, doctor, porque esto significa que no nos debe, digamos, sorprender o llamar la atención si en una de esas, el siguiente fin de semana o de aquí a 2 semanas, lo vemos disputar un compromiso con el Monterrey, porque esto es algo que es muy cambiante para él en lo que siente en esa molestia, ¿no? Así mismo, él puede estar disputando un partido, por decirte, en 4 o 5 días, como mencionaste, sin problema, ¿verdad? Y puede estar disputando después también. Es algo que hay que llevarlo día a día, solamente que nosotros pues, tenemos ya la experiencia anterior de lo que ocurrió con Celso, y bueno, volver a pasar por lo mismo, algo que podemos de repente precautelar y tomarlo en cuenta también es importante hacerlo. Está correcto. El caso de Cubas, ¿qué nos puede contar él? ¿Cuánto tiempo va a estar parado, doctor? Cubas tuvo un esguince a nivel de la rodilla derecha, se le realizó unos estudios en Francia, tiene una fractura de peroné, más o menos sería un tiempo de recuperación de 4 semanas aproximadamente, tal vez días más, días menos, pero aproximadamente ahí. Se lo evalúa nuevamente con una resonancia, se ve cuál es la evolución que tuvo y eventualmente, tal vez si necesita más tiempo, se lo deja 1 o 2 semanas más, pero no es un tiempo demasiado largo de recuperación. 4 semanas, correcto. ¿Qué informe tienen del caso Lucena? Nosotros teníamos el dato de que a él le seguía dando el PCR positivo, que no podía activar normalmente con Cerro. ¿Ustedes están en contacto con los médicos de Cerro? Está trabajando normalmente desde ayer, creo. Sí, desde ayer. Correcto. Aquí ya simplemente cabe una evaluación del cuerpo médico y técnico de Cerro, hay conversaciones con el cuerpo técnico de la selección. ¿Cómo se lleva a cabo el trabajo a partir de ahora, faltando muy poco, y es un jugador que habitualmente está convocado, doctor? Todos en contacto con todos. El preparador físico con el PF, yo estoy en contacto, o cualquiera de los médicos del staff de la selección está en contacto con los médicos del club. Es más, justamente a mí el doctor Montiel me comentó de que Pica volvió a los entrenamientos, ¿verdad? Y bueno, estamos en contacto todos. Está correcto. Ese es un gran apoyo que nos dan, realmente el apoyo que nos dan los clubes locales y también la gran mayoría de los clubes internacionales, es algo que nos ayuda a trabajar más tranquilamente. El doctor, le consulto, sin mencionar nombres, porque uno tiene que respetar el trabajo del entrenador y él sabrá obviamente a quién escoger o no, pero ¿hay algún futbolista que ustedes están en conocimiento que está dentro del radar o del deseo del cuerpo técnico de la selección nacional contar con él o con ellos para el siguiente combo que se viene y que está con este inconveniente del COVID? ¿Tienen algún informe? No tengo idea de ningún nombre, de nada. Es importante ir conociendo porque falta muy poco y es una situación que empieza a complicar a los jugadores también esto del contagio. Por último, al menos de mi parte, ¿qué es lo último de Cacu Romero Gamarra? ¿Cómo viene él en su proceso? Cacu está haciendo trabajo de rehabilitación, está en planificación de intervenirse quirúrgicamente el día lunes en Argentina con el doctor Batista. Este lunes opera. Sí, señor. Doctor, gracias por este tiempo y por todos estos datos muy valiosos, muy gentil como siempre. Dale, señores, un abrazo, hasta luego. Abrazo grande. El doctor Osvaldo Insfrán, médico de la Selección Nacional. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. El lunes entonces la cirugía, se opera Alejandro Romero Gamarra, será en Argentina. Batista, estamos hablando de uno de los médicos que tiene demasiada experiencia, muchísima experiencia en esta cuestión de las cirugías. Estamos en comunicación con Iván Tito Torres,
futbolista de Olimpia, el franjeado en plena pretemporada preparándose para el año 2022, todo lo que se viene. ¿Cómo te va, Tito? Fabián te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estén todo bien. Un saludo grande a usted y a toda la gente que está escuchando. Gracias por atendernos. ¿Cómo marcha la pretemporada? ¿Qué nos contás de los trabajos que van realizando con el preparador físico que se sumó para esta temporada? Tiene mucha experiencia, un recorrido importante. ¿Cómo van las tareas con Pablo Rosso y con todo el cuerpo técnico, Tito? Bueno, la verdad que hemos entrenado bastante bien. Todos los compañeros, ¿verdad? Como siempre y cada año, en cada etapa que arranca, todos estamos con la misma ilusión, con las mismas ganas de arrancar un gran año, ¿verdad? Y nosotros sabemos de que la pretemporada es fundamental para eso. Sabemos también de que varios compañeros se han ido y obviamente eso nos golpeó un poquito, pero lo que nos hemos quedado, tenemos la misma responsabilidad, la misma obligación de seguir haciendo bien las cosas, de prepararnos de la mejor manera. Se integró el profe Elvio, ¿verdad? Sabemos la experiencia que tiene, lo bien que trabaja y la verdad que en lo personal terminé muy contento, ¿verdad? De poder culminar la pretemporada, porque bueno, igual estamos entrando en la etapa de aflojar un poco, ¿verdad? La verdad que hemos trabajado bastante bien y eso nos deja bastante conformes. Se fueron algunos, decías, pero uno también hace el repaso, Iván, de la formación de Olimpia y es prácticamente la base que terminó jugando el año pasado. Es cierto, no está Roque, Willy Mendieta, entre algunos nombres que podemos citar, pero si vemos la base, incluso que arrancó el partido contra Tacuary, el último amistoso, salvo Roque, es la misma base. Eso debe ser también muy importante para ustedes, sumándole a la continuidad del cuerpo técnico. Sí, obviamente que sí, ¿verdad? Obviamente ya estamos varios que venimos ya hace tiempo juntos, eso también yo creo que es importante. Sabemos la responsabilidad que tiene el club, el peso que tiene la camiseta, la obligación que tenemos por estar en un club importante, así que se sumaron muchos chicos también. Lo importante es también de que nosotros podamos ser ejemplo para ellos, ¿verdad? En todo momento, en cada entrenamiento. Sabemos de que ellos nos van a dar una mano importante, todos somos importantes, ¿verdad? Eso es lo que nos importa y bueno, después obviamente el profe va a decidir, ¿verdad? Quiénes juegan y quiénes no, pero la verdad que tenemos un grupo sano, un grupo importante, un grupo que busca el bien común y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Lograr los objetivos que nos trazamos para este año. Llevas muchos años en Olimpia, con momentos muy buenos, con esos títulos que consiguió la institución. Les tocó atravesar una temporada no muy grata, la del año pasado, más allá de que terminaron festejando la Copa Paraguay, la Supercopa, clasificación a Copa Libertadores, pero seguramente en líneas generales ustedes son conscientes de que no fue el mejor de los años. Y además está esto de las cuestiones económicas, las deudas, los inconvenientes que tiene el club, todo lo que viene pasando. ¿Cómo imaginás el año? ¿Cómo está el ambiente en ese sentido? ¿Se puede el jugador abstraer hasta cierto punto de todo lo que ocurre cuando muchas veces la situación les afecta con la cuestión de las deudas? Digo, ¿cómo se hace vos que tenés conocimiento ya de bastantes años de estar en el Olimpia con esa exigencia que tiene el público? No, obviamente nosotros sabemos, ¿verdad? Como te decía al principio, dónde estamos parados, cuál es la camiseta que llevamos puesta, y somos conscientes de que nos hemos hecho un gran campeonato capaz el año pasado, más allá de que fuimos el único equipo que jugó cuartos de final de Copa Libertadores. No fue tampoco tan malo, más allá de que no hayamos ganado la apertura clausura. Creo que fuimos el equipo que fue mejor tenido en cuenta en cuanto a lo que es Sudamérica. Después obviamente es fútbol, ¿verdad? Los resultados se te escapan de las manos. Hemos hecho partidos muy buenos, partidos interesantes que no pudimos ganar y terminábamos perdiendo y bueno, terminamos entrando en una situación no muy cómoda para nosotros y después nosotros los jugadores de fútbol estamos capacitados para sobreponernos a las adversidades, ¿verdad? Ya sean económicas, ya sean futbolísticas, lesiones, temas familiares, o sea, somos personas totalmente comunes como cualquiera
que tenemos que tener la capacidad para poder salir de todo tipo de situaciones, y yo creo que este grupo está capacitado para sobrellevar cualquier tipo de responsabilidad. Tito, ¿cómo te va? Te saluda Francisco López. Con relación a los trabajos físicos y la llegada de Pablo Rosso, justamente, ¿qué notaste en los cambios? ¿Cómo trabaja? ¿Qué implementó de repente desde lo nuevo que notaste? Dijiste, esto se nota la mano un poco del PF. Bueno, en realidad, yo había ido de sparring cuando él estaba en la selección en 2010. Me tocó ir varias veces en 2009, 2010, porque estaba en la selección sub-20. Y ya lo conocía un poco, ahora sabía de que trabajaba intenso, que era lo que uno escuchaba, ¿verdad? Que el Tata le pedía, ¿verdad? Que le pedía mucha intensidad a su equipo, a sus jugadores. Y bueno, yo creo que no cambió mucho, ¿verdad? De esa idea, de esa política que tiene él, ¿verdad? De traer un poco la escuela argentina, ¿verdad? De la intensidad, hace mucho hincapié, ¿verdad? En eso, en la pelota también, hicimos mucho trabajo con pelota físico-técnico, así que la verdad que estuvo muy buena la pretemporada, estamos culminando de la mejor manera y eso es lo que realmente nos deja conforme. Uh-huh. Al final de temporada del año pasado parecía que el plantel se desmembraba, parecía que se iban figuras capitales y aquí en la mesa decíamos, ya a principio de esta temporada, cuando se confirmaron que se quedaban tus compañeros, que los mejores refuerzos estaban en el propio plantel de Olimpia o que terminaron quedándose. ¿Pensás que es así también? Sí, yo creo que sí. Vos mirás hoy el plantel y ves una tremenda calidad de jugadores, ¿verdad? No solamente en lo profesional, sino en lo humano, ¿verdad? Que yo siempre digo que es lo más importante. Nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles en donde se vio la calidad humana que hay en el plantel para sobrellevar todo eso, de poder lograr dos. Y creo que esos 2 títulos que ganamos al final del campeonato fue un premio a todo eso, ¿verdad? De haber pasado momentos muy difíciles a terminar el año muy bien, ¿verdad? Con 2 títulos. Entonces, yo sigo con la misma gana, con la misma felicidad de continuar, porque sigo viendo también a mis mismos compañeros con esas mismas ganas, con ese mismo entusiasmo y bueno, como bien vos decías, ¿verdad? El capital humano que hay en el club hace de que realmente podamos tener un gran plantel. Por lo que representaba para el vestuario, por lo que significaba, ¿cómo fue ese momento de la despedida con Roque? ¿Qué palabras se cruzaron? ¿Cómo se dio ese momento, Tito? No, obviamente todo fue muy emotivo, ¿verdad? Nos tomó sorpresa también, pero sabemos que es fútbol, ¿verdad? Uno toma decisiones y nosotros los jugadores de fútbol entendemos obviamente cada decisión que fuera a tomar un compañero. Como decía, hoy me toca apoyarle en la decisión que él tomó. Obviamente le vamos a extrañar, ¿verdad? Porque para nosotros él era muy importante, ¿verdad? O sea, el liderazgo que él tenía, la humildad que él tenía después de haber logrado todo lo que logró, la verdad que no tiene comparación. Y la verdad que vamos a extrañar un poco de eso, ¿verdad? Pero creo que también algo tuvimos que haber aprendido de él, ¿verdad? Para poder seguir nosotros este camino y bueno, la verdad que desearle lo mejor a él, ¿verdad? Ahora cuando toque, digo, en la tercera fecha, ir a cruzar una pelota con él, ahí queda todo fuera de la cancha, Tito, ¿no? No, en la cancha no le conozco. Pero fuera de ella sí, después le paso la mano, sí, le saludo, le abrazo antes del partido, pero en la cancha ahí anda. Él les llegó, yo sé que es algo privado, íntimo, cosas de vestuario como se dice, que no lo vas a contar, pero él llegó a expresar con ustedes su motivo del por qué esta decisión, o simplemente fue la despedida en ese momento. No, mira, como siempre digo, ¿verdad? Lo que se dice en el vestuario no me gusta decirlo públicamente.
espero que me entiendan, ¿verdad? Pero sí, obviamente para nosotros fue muy emotivo todo, ¿verdad? Tito, siempre hablamos en distintas temporadas de que aparecían competidores en tu puesto. Olimpia reforzaba, llegaron varios permanentemente. Yo no quiero faltarle el respeto absolutamente a nadie de los que están hoy en el plantel, esa no es mi intención, pero me da la sensación de que hoy sí casi que es Tito Torres y después vemos para el puesto de lateral izquierdo arrancando esta temporada. Yo sé que sos muy respetuoso, vas a hablar de las alternativas que tiene allí Julio Cáceres, pero digo, por la experiencia que ya tenés, por el recorrido que tenés en Olimpia, por lo que sos para Olimpia y lo que fuiste en los últimos años, yo creo que hoy no hay manera de discutir tu presencia en el equipo titular siempre y cuando estés bien. Sí, obviamente, ¿verdad? Y recalcando lo que decía al final, ¿verdad? Siempre y cuando uno esté bien. A mí me gusta competir, a mí me gusta jugar, trato de no negociar ningún entrenamiento, siempre quiero estar bien, siempre quiero estar a la altura de lo que representa estar en el club. Me considero una persona muy profesional en ese sentido, ¿verdad? Y sí, obviamente me ha tocado competir con compañeros muy buenos y bueno, después como siempre digo, ¿verdad? El técnico es el que decide. Siempre he competido sanamente, siempre me he llevado bien con mis compañeros que son de la misma posición, o sea, con todos tengo un gran aprecio, seguimos en contacto con compañeros que son paraguayos, extranjeros, siempre digo de que la convivencia y el buen trato, el respeto que tiene que haber entre compañeros es lo que termina dando después sus frutos, ¿verdad? A final de campeonato, que fue lo que pasó durante todos estos años. Y lo importante es que se te recuerde, ¿verdad? Por la calidad de persona, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre digo. Pero sí, realmente me gusta competir, quiero jugar. Sé que a pesar de que ya estoy hace bastante tiempo en el club, sigo teniendo las mismas ganas, sigo teniendo el mismo entusiasmo de cuando llegué, así que lo que pasó atrás ya no me importa, sino me quiero enfocar en lo que es el presente. Y bueno, hoy tenemos enfrente un año con mucha competencia, con mucha responsabilidad que bueno, lo tenemos que asumir de la mejor manera. Iván, te saluda Jorge Sosa. Lo que se vio del amistoso, ¿cómo se sintieron en el primer juego del otro día? Ahora van a enfrentarse a Tacuarí. Pasaron la época de la pretemporada cuando vos comenzabas en esto, cambiaron inclusive hasta los tiempos, las cargas, los formatos de trabajo. ¿Cómo se sintieron desde las cargas a la hora de enviar el centro, las piernas? ¿Cómo están eso? O igual se sigue sintiendo, sigue siendo mayor en cuanto a la exigencia. Por ejemplo, antes estaba acostumbrado a ver esos entrenamientos, cargas con mucha arena y compañía. Ahora, ¿cómo se va trabajando todo y más con este tema de la temperatura? Tito, se trabaja bien temprano por la mañana y también en el cierre de la noche, ¿verdad? Sí, no, obviamente en el amistoso se sintió un poquito los trabajos de la pretemporada, el gimnasio, trabajo fuerte físicamente, que después obviamente estar suelto y estar fino es difícil, ¿verdad? Pero sabemos de que eso es normal, de que vamos a ir aflojando con el correr de los partidos, pero creo que la verdad nos movimos bastante bien. Obviamente siempre va a haber cosas por corregir, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo nos vamos soltando un poquito más y que bueno, vamos haciendo, ¿verdad?, lo que el profe también nos pide, ¿verdad? ¿Qué nos podés contar de los que se añadieron? Brizuela, el Peta, digo, de repente Santiago Vera, ¿cómo los estás viendo a los que han llegado y que estaban allí distribuidos? ¿Te llegó a sorprender alguno? Dijiste, este viene con buen ritmo, está con todo, terminó muy bien la pretemporada. ¿Qué nos puedes contar un poquito de lo que habitualmente no lo vimos el año pasado y que se van a ir acoplando? ¿Alguno te llegó a sorprender de repente? No, obviamente Peta Brizuela, ¿verdad? Ya lo conocíamos, o sea, varias veces me tocó jugar en contra de él, sabemos que tiene potencia, que es un jugador bastante interesante. Lo mismo Santi, ¿verdad?, que ya había estado con nosotros, se han sumado de la mejor manera, son jugadores que nos van a dar una mano importante, se han acoplado bastante bien. Obviamente nosotros lo recibimos de la mejor manera, son compañeros nuestros que nos van a dar una mano, ¿verdad? Entonces la idea es que se vayan adaptando rápido, nosotros tenemos que tratar de hacerle lo más fácil posible a ellos y bueno, se los ve felices, se los ve con muchas ganas, con mucho entusiasmo, ¿verdad?, de poder dar lo mejor. La verdad que, como decía al principio, ¿verdad?,
estoy muy contento ahora por el trabajo de todos mis compañeros. Nadie regala nada, todos se esfuerzan al máximo y bueno, esperemos que eso pueda dar su fruto en este año. Muy bien, Iván, por último, ¿les afectó en algún momento a integrantes del plantel esto del COVID? Porque volvió a saltar con todo en nuestro país, empezó a complicar algunos planteles. ¿Cómo estuvieron ustedes con relación a esto? Sí, obviamente que sí, ¿verdad? Sabemos que estamos entrando otra vez en una etapa complicada en eso. Sí, obviamente golpeó a algunos, pero en menor medida, ¿verdad? Igual se está trabajando de la mejor manera también para poder cuidar todos los detalles en ese sentido. Y después algo, ¿verdad?, con lo que vamos a tener que convivir nuevamente, ¿verdad? Lo bueno de todo es que están las vacunas, que capaz algunos que tuvieron, sí, los síntomas ya fueron mucho más leves de lo que fue el pasado. Entonces, bueno, esperemos que también eso se pueda acabar pronto, ¿verdad? Iván, muchísimas gracias. ¿Qué pasa, niño? Me dice un vecino, jugabas de chico en Ñemby fútbol de salón, eras muy bueno, te decían el mago, dice, no sabías esa parte, Iván, pasaste por el fútbol de salón, la parte previa, Tito. Sí, cuando era chico, digamos, cuando era niño, de los 8 hasta los 14. Pero el fútbol de salón tradicional, ¿el fútbol de salón fue salón o futsal FIFA? Sí. No, sí, fútbol de salón. Fútbol de salón. Después en cicloncito ya... Después ya pasó a la... Y ya el mago también. Sí. Yo llegué a verlo a Tito en las prácticas del Cerro Porteño. ¿Jugaba Viera contigo en esa categoría 91? Diego Viera, sí, así mismo. Así es. En los inicios, fútbol de salón. Ñemby, ¿verdad? Ñemby. ¿Cómo se llamaba la escuelita de fútbol o la escuela en este caso? Los míos primeros se llamaban. Nicolás. Claro, Nicolás. Colega, sí. Recordado. Te tocó entonces los partidos en ese momento, creo que ya hasta televisados los partidos en un momento. Sí, televisados. Sí. La vieja red guaraní. Sí, el guaraní, por el 13 también. Sí. Las mañanas copaban los míos primero y siempre se llevaban las copas, por lo menos me tocaba ver en ese momento, era como peleaba siempre. Y siempre estaba ahí con los títulos, o sea que ya de pequeño con títulos encima, Tito. Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Siempre es bueno tener objetivos. Así es. Tito, muchísimas gracias por este tiempo, que sea con éxito. Un gran abrazo. No, por favor, cuando gusten. Abrazo por ti. Adiós. Iván Tito Torres, lateral de Olimpia. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacodril, pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar embarazados suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%? Seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. 13-7. La Agrícola Cero Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopuchupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día y participa en el sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star del kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasupera.com.py. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Ocibillala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal. En Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. La charla con Iván Tito Torres, lateral de Olimpia, el decano en plena pretemporada del sábado, enfrentando a Resistencia, así como están las cosas, salvo que, porque siempre hay que poner ahora un asterisco en la cuestión. Alguna variante con este tema. Por el tema de los contagiados. Antes los test, sí. Es decir, mañana. Mañana, claro, ya. Por eso nos decía, por ejemplo, Troadio Duarte, para su amistoso, también del sábado, se realiza la prueba mañana, a las 7. Y todo eso en algún momento puede modificar, pero en principio el sábado contra Resistencia.
Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi cercano Martínez, teléfono 220-037 al 8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacia Catedral desde 1905. Vamos a cuidarte delivery. 627-7000 Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Joven, hoy es tu futuro, afiliate con este super promo de 18 a 21 años, 50.000 guaraníes, entrate más al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos de hasta el 75% en la primera cuota de los planes. Oro, plata y efectivo, comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Ya resolvemos la cuestión del volante que falta. El niño Jorge estaba con los mensajes y damos a conocer, aunque no le gusta a Denis Caniza, el equipo de la selección de fútbol. Aquí, por ejemplo, un oyente dice, ¿por qué no se animaron? Le preguntaron lo de Vita, pero no podíamos entrar en ese tema, oyente. 1-1-3 final. Somos programa deportivo, no somos... final, niños no se animaron. pero no puede mezclar. Espera. El oyente. Decirle al oyente que esto es fútbol a lo grande, el programa deportivo, no el programa de chisme. 1-1-3, Héctor dice su perfil, tiene ahí la foto. A niño le mensaje allí. A niño le gusta eso. A niño le suele gustar, pero no. Pero no, me envió eso el oyente. No tiene nada que ver. A vos te gusta eso. Qué bárbaro. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios, participan en el sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de enero de este año. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Siguen llegando los mensajes aquí. Otro mensaje para vos, Pancho. Pancho, a la mañana vos mezclas todos los temas en la lupa. Hablas de espectáculos, deportes, política, dice César Aguilera. ¿Mirá? Sí, pero no de chisme. Hay una diferencia entre noticias y chisme. No, pero la lupa toca también entra chisme. Claro, esto fue... ¿Viste? No se animaron niños, esa era la pregunta, dice. Pero bueno, tranquilo. Pateco, dice, hay otro oyente que están allí, están con todo. Yo quería saber lo de los volantes y salimos en... No, pero los oyentes, te voy a responderle a los mensajes. 826666. Yo tengo otra vez, quiero cambiar el sistema de juego de Paraguay. ¿Tienes más dudas? Tengo, no, pero ahora sí. Viendo la necesidad que tenemos que ganar, me interesa lo que dije. Con razón lo vi pensativo, Adeni, con la mirada perdida, estaba analizando la situación. Me quiero jugar con una línea de 3. ¿Cómo línea? Le saco a Martínez y pongo a Riveros. ¿A quién Martínez? Un oyente de aquí, vaso de vidrio aluminio, dice. Te preguntan eso. Sí. Espectacular. ¿Por qué te preguntan esta cosa, Denis? Otra vez, por favor. Denis, sí. ¿Vaso de vidrio o aluminio? Aluminio. ¿Qué mezcla estamos haciendo por culpa del niño? Al WhatsApp, mira, aquí está. Le muestro, porque parece que yo invento. Aquí le muestro. Tenemos que responder a los oyentes. Diego Valdés dice oyente. Para que no parecería que yo invento. Tenemos que responder. Entró Denis vaso de vidrio o aluminio. Vaso, sistema de juego, queriendo chisme de cambiar Pancho. su esquema, nos quedamos en el volante, pasó al lateral izquierdo, cambió su esquema y salimos con el tema de vaso. ¿Qué es lo que querés que Denis, últimamente... por favor. Denis, ¿tenés más duda que Berizzo? No, mira por mi equipo, voy a quitarle a Martínez el lateral izquierdo, ¿verdad? Sí. Le pongo a Rivero. ¿Y dónde le voy a poner a Rivero? ¿Quién Rivero? Cristian Riveros. Sí, señor. Una línea de 3 hago. Rojita le pongo del líbero, stopper por derecha Gómez, stopper por izquierda Alderete. Una línea de 3. Vamos a cambiar tu esquema. Vamos a cambiar. Enfrente de esa línea de 3. No, vos cambiás tu esquema. Pero le estoy refrescando la memoria, es que el otro que no escucha. Mira, capaz que ponga esto. Por la necesidad que tenemos que ganar al frente de Uruguay. 4 volantes. Por derecha Paredes. Riveros con pica volante central y por izquierda le pongo a Melgarejo. 3 delanteros. Derlis, que se va
que se va a asociar con Paredes por derecha, Morales en el centro de ataque y por izquierda le pongo a Almirón que se va a asociar con Melgarejo por izquierda. Equipazo. ¿Y nuestro volante? Bueno, que se quedan nuestros reacciones. No, pero yo soy... nadie te está desacreditando. Escuchamos tu equipo, le prestamos atención a lo que dijiste. Vos cambiás radicalmente de esquema, ponés una línea de 3, yo no creo que eso pase, pero bueno, está bien. Es que tiene que pasar, tenemos que ganar, Fabián. No sé, hace rato tenía que pasar, Mira, ya con el otro técnico teníamos que haber cambiado algo y... ganar, no nos queda yo escuché... Más que tengo que ir a la historia para encontrar una línea de 3 en la selección paraguaya y creo que no voy a encontrar. Pero tenemos el hombre ideal que es Rojitas. ¿El mundial de Corea-Japón? Con Maldini. Sí, puede ser. ¿Verdad, Jorge? O sea, Rojitas es ideal para jugar de líbero. Rapidísimo es. Oh, yo estoy confundido, ¿no fue en ese mundial ¿Vos que lo puso Ayala? En Alemania sí. ¿Y ahí jugamos en línea de 3? No, Alemania no. No, Corea línea de 4. Fue con... Corea-Japón 2002. Ayala Gamarra y Julio Cáceres, no recuerdo el orden, pero no fue la línea. Yo no tengo memoria, Fabián, perdí la memoria. Pero es verdad eso, no tengo tanta memoria. No te estoy diciendo nada. ¿Cuándo te conviene? No, porque hay un gol de Francisco Arce y quiere decir que estaba en campo, a no ser de que No, por eso, pero yo tengo la... Vamos a ver cómo formaron aquellos equipos, pero yo sigo esperando el volante central para dar nuestro equipo. Y escuché 2 veces Villasanti entre los mensajes que leyó el niño Jorge hace rato. Pasaron varios Así es que sí. Vamos a preguntar nuevamente ahora 826666, o sea, otro tipo de preguntas, no para Denis el tema de los vasos. Si mi equipo funciona, le gusta la línea 3. ¿Le gusta o no la línea 3? Vamos a preguntar eso al oyente 826666, o sea, ¿gusta o no la línea 3? Y sumado a eso el tema del volante. También. Denis, si con línea de 4 y 3 volantes nos llegan con facilidad, nos hace muchísimo daño con línea de 3, hermano. Pero ahí va a tener 4 volantes, Pancho, enfrente de la línea de 3. Luis. Un ratito, antes de pasar a Luis, estamos en comunicación con Raúl Cáceres, que cambia de equipo en el fútbol brasileño, pasa al América Mineiro, que va a ser rival de Guaraní en Copa Libertadores de América. ¿Cómo te va, Raúl? Fabián te saluda. Hola, Fabián, un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, está hecho, ya te acoplás a lo que es el América Mineiro para arrancar esta nueva temporada en el fútbol brasileño, Raúl. Sí, así mismo. A ver, lo perdimos a Raúl, vamos a tratar de... Se fue. A ver, ahí lo recuperamos. Te escuchábamos, Raúl, decías... No, que desde el lunes me acoplé al plantel y ayer se hizo la firma de los contratos después de pasar todas las pruebas médicas y muy contento por este nuevo paso de llegar a un club importante como el América. ¿Se dio rápido o ya venían charlando sobre esta posibilidad? No, la verdad que ya veníamos charlando desde el comienzo de año, cuando yo estaba tratando mi salida de Cruzeiro, surgió la posibilidad de América, entonces cuando se dio eso yo no dudé porque conozco el club, conozco la ciudad, entonces muy contento con este paso. ¿Vos te desvinculás de Cruzeiro y cómo es el arreglo contractual con el América Mineiro? Firmé por 1 año, o sea que hasta final de temporada y con extensión a otra en caso de permanencia en Serie A. ¿Vos sos dueño de tu pase? Sí, ahora sí, a partir de ahora ya soy dueño de mi pase. ¿Del 100%? Del 100%, así mismo. Bueno, ¿y cómo ves el panorama para el América Mineiro? Es un momento histórico también para el club porque va a jugar Copa Libertadores, es todo un acontecimiento y coincidentemente te va a tocar contra Guaraní, Raúl. Sí, la verdad que el club está pasando por un muy buen momento, tanto deportiva como administrativamente. Es uno de los equipos más estables de Brasil ahora mismo, entonces todo el trabajo que vinieron haciendo desde hace prácticamente 2 años está dando su resultado ahora y muy contento de volver a jugar Serie A y Copa Libertadores que nos toca a Guaraní, que sabemos que va a ser difícil, que Guaraní siempre juega bien contra el equipo brasileño, entonces tenemos que empezar a tomar todas las precauciones. ¿Tenés conocidos tuyos en el plantel, alguien con quien hayas compartido anteriormente en el Cruzeiro, o no son compañeros en su totalidad nuevos para vos? Son todos casi nuevos, yo por ahí tengo 2 con quien coincidí en mi paso en Vasco también, pero ya lo conozco la mayoría porque somos de la misma ciudad, jugamos el estadual en contra, entonces en ese sentido ya nos conocemos. Esa es una ventaja también para una cuestión de
en tu caso particular de no movilizarte tanto, de permanecer en la misma ciudad, dar este paso al América Mineiro. Sí, totalmente, porque la familia ya está totalmente adaptada a la ciudad, una ciudad muy linda, muy bonita para vivir. Entonces, cuando surgió la primera opción de América, yo no dudé en ningún momento, porque conozco el proyecto, conozco la ciudad, entonces fue mucho más fácil decidirme por América. ¿Cuándo ya podrías debutar con tu nuevo equipo? Y mira, el martes que viene ya comienza el estadual acá, pero como yo me acoplé recién, creo que voy a necesitar un par de días más para ponerme bien en lo físico. Por ahí, en la primera semana de febrero, sí creo que ya voy a estar a disposición para poder empezar a jugar con el club. ¿Por qué le costó tanto, le sigue costando tanto al Cruzeiro, un poderoso del continente, y sigue en la situación que sigue estando en el ascenso? ¿Qué nos puedes contar de lo que te tocó vivir en estos últimos años allí, Raúl? Sí, por la inestabilidad muy grande que tiene el equipo, ¿no? La verdad que hay mucha inestabilidad, tanto dirigencial, económica, futbolística. Entonces se hace muy difícil llevar un proyecto serio, y más en un campeonato tan difícil como es la Serie B, y donde hay muchos equipos grandes y que con la camisa ya no se gana partido. Entonces, si uno tiene un proyecto serio, es muy difícil que el Cruzeiro vuelva a primera división. Cuando asumió Ronaldo, ¿vos ya sabías rescindido o te tocó en algún momento cruzarte con él, lo que se daba en cuanto a su llegada allá al Cruzeiro? No, a mí ya no me tocó coincidir con la nueva gestión. El hecho que llegaron ellos y hubo una intención de parte de ellos de que yo continúe, pero con una reducción salarial. Entonces la verdad que yo no acepté eso. Entonces arreglamos por buenas partes de mi salida. Está muy bien. ¿Qué te dice Virginio? Bien, está muy contento, porque sabe que venga un equipo grande, tradicional en la zona, que va a volver a jugar Libertadores. Entonces muy contento con este nuevo paso. Bueno, Raúl, y te vamos a tener aquí seguramente por el país cuando toque ese cruce con Guaraní. Que sea con éxito, te mando un abrazo. Dale, Fabián, un abrazo grande y estamos a la órdenes. Gracias. Raúl Cáceres, el nuevo jugador del América Mineiro, empezó a trabajar esta semana, será rival de Guaraní en Copa Libertadores de América. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000, ingresa a unicel.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kendon GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Quintón Chaco, más respaldo total. Inviertan bienes raíces con la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, zona exclusiva para tener tu negocio, casa propia frente a la terminal de ómnibus a una cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania, bienes raíces. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismet te brinda la posibilidad de realizar de los estudios de PCR y detención de antígenos para COVID desde el auto, sin necesidad de agendar turno. Te esperamos de lunes a domingos en el Autolab de la Costa, en el estacionamiento al aire libre. Entérate más en nuestras redes sociales @SisnotY. Cuidamos de vos y tu familia. Sisnote toda la vida. Los amigazos en un verdadero show siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la ladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Tu billetera personal está en todo el país. Podés pagar en comercios que cuenten con POS, Infonet y recibir hasta un GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactland es la marca láctea más preferida y consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactland, de la marca número 1, la salud de cada día. 1323. 2022 y CNT viene con toda una Pickup Fiat Adventure, una Lancia Fokker Joy 188, una Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 800 millones, un terreno de 450 metros cuadrados, una Fiat Argo 0 kilómetros y muchos premios más. Pedí CNT Sheparemoy. Shell vuelve a abrir sus estaciones de servicio a lo largo y ancho del país, en Asunción, Mariano Recalonso, Encarnación, San Bernardino, Fernando La Mora, San Lorenzo, Capetá, Orqueta y Luque. Shell continúa trabajando para acercarte lo mejor del emblema líder del mundo a tu ciudad. Seguimos en redes sociales como @Shell Paraguay. Shell, volver.
El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680, en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa ibero.edu.py. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elija nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, Movement that inspires. Lo de Luis Adriano podría cerrarse ya el fin de semana, es decir, en las próximas horas, en los próximos días, para Cerro Porteño. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy y mañana. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 410 puntos en todo el país, o realiza tus compras en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. La Paraguaya Inmobiliaria se presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Argentina también para el partido contra Brasil, así como va a ocurrir en el juego contra Uruguay, donde están Espinosa y Tello, Delfino, en el VAR. En el otro Tello, el árbitro principal contra Brasil, y en el VAR estará Patricio Lustó. Facundo Tello como árbitro principal, y en el VAR Patricio Lustó para el partido entre Paraguay y Brasil de las eliminatorias terna Argentina, al igual que en el compromiso que se va a disputar en la Nueva Olla, donde también estarán árbitros argentinos para ese duelo del próximo 27. El partido frente a Brasil lo completan Ezequiel Brailovsky, también de Argentina, obviamente, Maximiliano del Yeso, asistente 2, Andrés Merlo el cuarto, y como decías, en el VAR Patricio Lustó, y en el A-VAR Jerry Vargas de Bolivia. Y para Uruguay, lo dicho, Darío Herrera como árbitro principal, Germán Delfino en el VAR, es decir, argentinos, para los dos compromisos del albirroja. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Estamos con José Leguizamón, que tiene nuevo equipo. Nos va a contar, nos va a confirmar el Pancho. Vos tenías la información, ¿no? Así es, teníamos la información de que José Leguizamón está a punto de fichar o fichando por Central Córdoba del fútbol argentino. ¿Cómo te va, José? Hola, Pancho, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. ¿Tenés nuevo club? Y vamos a decirle por el momento sí. Todavía no firmamos, pero ahí estamos. Te estás yendo para la Argentina en este momento, ¿no? Sí, por eso le dije a tu colega que estoy por llegar a migración. Ya, perfecto. Si se da, ¿por cuánto tiempo el arreglo? ¿Cómo se dio para que llegues hasta el fútbol argentino? Y hay un amigo, Sebastián, pero que me estaba gestionando todo eso, charlamos, tardó un poquitito y ahora ellos dieron la propuesta oficial. Estamos viendo todavía eso para ajustar algunos detalles y el contrato sería por un año. Y lo que representa para vos, digo, ir al fútbol argentino de repente, un fútbol que consumimos mucho, que vemos mucho, y que también nos gusta mucho, por así decirlo, por la intensidad que tiene, por la velocidad que tiene. ¿Qué pensás de eso? Sí, yo ya lo viví cuando estuve en Rosario. Como decir, fútbol que se ve mucho, la dinámica que tiene diferente a lo nuestro, y ojalá todo me vaya bien. José, ¿tu pase sigue correspondiendo al Olimpia? ¿Todavía sos jugador Olimpia? ¿Cómo está el tema ahí de contrato, o ya no? ¿O quedaste libre? No, mi pase es mío ahora mismo. Nosotros finiquitamos con el club y el pase lleva a mi poder. Porque recuerdo tenías contrato de 5 años. Esa primera vez que llegaste te hicieron un contrato largo con Olimpia. Y el contrato duraba hasta este año, ¿no? O sea, hasta diciembre. José, ¿lo conoces al técnico allí? ¿Llegaste a hablar con alguien del plantel? ¿Miraste un poquito quiénes están conocidos? Estaba Juan Iviera, el que estaba en Nacional, estaba allí hace algunas temporadas. Y la verdad muy poco, conozco muy poco. Ahora me estoy enterando de a poco, profe y
como el club y todo eso. Voy ahí de a poco conociendo todo. ¿Firmarías mañana? Y si todo se resuelve, si todo está ok, sí, firmaríamos mañana. Que sea con éxito, José, y vamos a estar siguiendo tu carrera muy de cerca como siempre. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Saludos. José Leguizamón está para cerrar con Central Córdoba del fútbol argentino. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Ceres 0 kilómetros. Recordá que en Electroban, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, está generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Ingresá a electroban.com.py. Llegó Fiestas, lista para tomar. Fiestas es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subillala, así como también la avenida Mariscal López, son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Talleres Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Vuelve a crecer la población de futbolistas paraguayos en el fútbol argentino. Con estos últimos pases que se van confirmando, en algún momento como que eso decayó a lo que fue histórico siempre. Y aquí en la mesa hay dos con experiencia en el fútbol argentino, tanto Denis como Jorge Martín. En tu caso, solo Lanús, Denis, ¿verdad? Estoy olvidando. Solo Lanús. Solo sí, Lanús. Sí. En tu caso, más equipos. Hice un recorrido interesante. A ver, lo que yo recuerdo rápidamente: Racing, Banfield, Rosario Central. Sí. Después. Arsenal de Sarandí, cierto. Estudiantes de La Plata. Chacarita Plata. Juniors. Chacarita, ahí. Me faltaban unos cuantos llegar a completar la AFA. ¿Qué pasa, Denis? No, muchísimos clubes. Chacarita, cierto. Sí. Tradicional también. ¿El ascenso sería en ese Sí, en la primera división. Sí, con el negro Gamboa como técnico. Gamboa. Y también el profe Zielinski, que actualmente está en Estudiantes de La Plata. ¿Fue tu técnico? También. ¿En Chacarita también? En Chacarita. Bueno, un recorrido importante. Vamos a ir sacando. Yo, a ver, lo que recuerdo rápidamente. Gabriel Ábalos, que arregló en Argentinos. Sí. Eric López, que se suma a Banfield. Morel, que pasa de Lanús a Estudiantes. Está cerrándose. Pablo Adorno, que va a Huracán. Lucas Barrios, que pasó a Patronato. En River están Robert Rojas y David Martínez. Adam Bariro llegó a San Lorenzo. Ahí le podemos agregar a Ortigosa, que sigue en San Lorenzo. Kevin Pereira, el chico que fue a Talleres ahora, el ex Capiatá. José Florentín, que pasó a Vélez. Y ahora lo de Central Córdoba, lo de Leguizamón, le agregamos a la lista. Está el chico Cáceres de Racing, el lateral. El de Arsenal le dijimos, el de que se fue también a Arsenal de Sarandí. Aldo Maíz, tenés razón, Aldo Maíz, al Arsenal de Sarandí. Es otro paraguayo que está para jugar en el fútbol argentino. Y tenemos que revisar porque se nos puede escapar seguramente. El arquero de Godoy Cruz, el ex nacional. Espíndola, claro. Espíndola es otro que está ahí también. O sea, son varios los paraguayos que van a formar. Acá les voy a decir también que están en Aldo Civi. Mario López, defensor. Marcos Miers, defensor. Y Fernando Román, defensor. Buen punto. Tres jugadores. Tres en Aldo Civi. Sí. Tres jugadores. Por eso, porque lo mío fue así rápidamente lo que Marcos en el Miers, momento recordaba. Reiterar, Jorge. Sí, Marcos Miers, Mario López y Fernando Román. Tres más. Muchos, muchos. Y después, Central Córdoba figura uno que Hugo Vera Oviedo, defensor. Vera Oviedo, sí, que estuvo en el momento que ascendió Central Córdoba. También es paraguayo, sí señor. Es larga la lista, larga la lista en la competencia. Exigente siempre, puede gustar o no, tanto como en otro momento. Yo creo que
desde la estética decayó un poco el fútbol argentino, desde esa técnica que en un momento mostró. Inclusive mirándolo de Vera Oviedo, un nombre no muy conocido aquí, pero veo que comenzó en el cordillerano del fútbol paraguayo, después ya pasó por el ascenso argentino. Central Córdoba, Ferro, Central Córdoba, Instituto, y ahora el presente nuevamente en Central Córdoba. 30 años ya tiene Vera Oviedo, el defensor. Y le llaman así, con el apellido compuesto, le llaman y no así. sé si lo nombraste, pero Matías Rojas, que está convocado. Matías Rojas sí, es otro también, no por eso fui entre sacando rápido, porque cuando salió lo de Leguizamón, y fue lo que estábamos tocando esta mañana, otra vez muchos paraguayos en el fútbol argentino, y conste que en un momento donde el fútbol argentino económicamente no está atravesando su mejor etapa, pero obviamente aparece la posibilidad para los paraguayos de jugar en esa liga. Mili Empeño, 20 arreglos Goya Azul y Plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Asociata Sol de América a partir de este año con precios mensuales, juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes, activo 18 años en adelante, 50.000 guaraníes, familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes, comunicate al 370-712, seguinos en redes como @Sol de América, PY, Sol de América, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar en el sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comecipar. Comecipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vinos Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked, Touareg, Motard, Touareg, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje, representan Paraguay y MAG. Conocelas en el showroom de Avenida Boyeni 7133, casi Facundo Machain Forever Ducati. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en redes. Control, Feel Mike Feel. Reunión de la divisional el lunes 24. Se van a programar las fechas 1 y 2 del apertura. El lunes 24 reunión divisional en la APF. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sica soluciona tus problemas y vos descansás. Sica, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarame 759 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Seguimos sumando los nombres porque en Defensa y Justicia está Hugo Fernández, que es de Olimpia, que sigue ahí, que no se sumó a Olimpia. Y en Godoy Cruz, yo decía lo del arquero, pero también está el delantero, el ex nacional que había ido a la MLS. Colmán, es verdad, Colmán, ex Barcelona. Colmán, ex Barcelona de Guayaquil. Colmán también está en Godoy Cruz, así es que se sigue extendiendo la lista de los compatriotas que van a jugar la Liga Argentina. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular a través de Visión Digital podés realizar adelantos en efectivo hasta 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar en Brucuya Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Saludo al oyente y amigo Porqui Villalba, que siempre está en sintonía. Pronta recuperación para Porqui en la zona de Luque, reportando sintonía. Saludos para él. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma, desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somier te esperan para que vivas más despierto con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate a los restos de todo el país de Super Espuma o haz tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto.
Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Buenas tardes, en el fútbol argentino está Hugo Fernández, justo recién le nombramos, gracias a los oyentes, 929 el final. Que aporten allí, algunos que nos vamos olvidando. Claro, sí. por allí nos olvidamos de alguno que está igualmente, es cierto aquí, otro oyente que nos recuerda que está en Defensa y Justicia, Huguito Fernández, sí. sí. Por eso, no podemos olvidar alguno, porque fue así rápidamente, mentalmente, lo de Fabián recordó también Jorge Martín. Dicho sea de paso, hoy subiste un TBT, Jorge, un gol que le hiciste a Bolivia, ahí todo estaba de WhatsApp. Sí, el único gol que hice en selección, sí. Pero está en la historia, en el defensor. Sí, el 4-1 a Bolivia. Aguanta y te deja cortita Salvador Cabañas. Sí, Salvador, sí. Una gran jugada de Roque que se la pasa a Salvador y él tuvo la visión de aguantar que pase yo como lateral. ¿Dónde tenía ojos? Porque vos venías picando y ella se quedó parado esperando. Sí, pero le venía gritando también. ¿Le pegaste? Sí, que aguante, ya quería hacer un gol. Pero esa calidad que tenía Salvador, porque ya metiéndose al área era ahí, cualquier otro se apura, ve cómo define. Él se quedó parado esperando que vos llegues. Sí, aguantó porque tenía la opción también de pegarle de derecha y jugó con esa opción. Sí. Y cuando el defensa se queda con esa opción me deja muy el pase muy. Sí, en mis mejores épocas. No, pero fue un golazo porque tuvo buen toque y después la definición no fue fácil, cruzado abajo. Sí, cruzado abajo. Hay que pegarle con esa precisión, sí. Fue el único. Sí, fue el único. Gol, pero no sabía que era el único. Sí, el único gol, sí. Eliminatorias en el Defensores del Chaco. Sí. Ese partido terminó 4-1. 4-1. Sí. 4-1, sí señor. Hablando de goles, Denis. Sabía que me iba a preguntar eso. ¿Qué tal si vamos con Luis nomás? ¿Qué tal si vamos con Luis? Un gol que recuerden en tu carrera. Hablo no solo de selección. Te dije que yo no tengo tanta memoria, pero no sé, unos cuantos. En México hice también. En México, algunos. Con Lanús hice un gol a San Lorenzo, por ejemplo. Así hizo rebote, esos goles feos. No como el de Jorge, por ejemplo, golazo, ¿verdad? Los míos son rebotes. Pero vale uno, pues. Sí, vale igual. ¿Selección te llegó a tocar o no? Hacer goles. ¿Por qué profundizamos eso, Fabián? Vamos a concluir. ¿Quién tiene que? O sea, no tengo nada. Uno solo en un amistoso en Estados Unidos, contra Estados Unidos precisamente. Pero vos pensás que por no haber hecho gol se va a borrar toda tu historia con la selección. No, pues estamos hablando de goles. Autogoles es lo que tengo mucho. Ese es otro tema. No, pero por eso pasa que, como salimos en el tema de Jorge, empecé a hacer memoria y no. Pero amistoso en Estados Unidos. Que no te viene la memoria de mi gol mío ahora. De goleador en goleador. Nos vamos dando todo goleador. Luis, de goleador en goleador. Ahora nos vamos a dar goleador. Luis. Mira dónde terminamos. Luis con 6 goles. Goleador del torneo. Está bien. No, el machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda sobre Julio Miranda Cuento General Caballero San Lorenzo, el machetazo. Ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Bueno, y para eso los niños otra gita colación en el recuerdo. Empezamos a hablando de goleadores. Sí, otro que fue goleador en la Liga de Satú también fue Pancho. No. Sí, no, pero goleador no llegué a esa categoría. Goleadores. Ojalá. Se degeneró absolutamente. Sí, todo ya. Hasta con Luis veníamos bien y goles, pero claro, después ya nos complicábamos, empezamos a meter a Pancho. No, pues bueno, esto tiene que ver con los jugadores en Argentina, muchos haciendo hablando repaso. De jugadores en Argentina, Matías Rojas en el interés de São Paulo. De São Paulo, obviamente de Brasil. El jugador que está en la lista de exacto. São Paulo lo venía haciendo le venía haciendo seguimiento en Racing, ya en Defensa y Justicia y ahora en Racing, y están para hacer una oferta concreta y formal para Matías Rojas. Con Gago volvió a jugar, ¿verdad? Porque él con Juan Antonio Pizzi había quedado perdió ahí, borrado, sí. Tanto él como Melgarejo, los dos en realidad con Pizzi perdieron terreno, los paraguayos. Melgarejo andaba bien, jugando como una especie de extremo por derecha, volante, media punta, haciendo goles. Llegó Pizzi, le probó de lateral izquierdo, recuerdo, ante una situación en donde necesitaba, y finalmente después lo sacó del equipo, y con Matías pasó lo mismo. Y si se da lo de São Paulo, el cambio de aire no vendría nada mal. Importante.
importante. Ahora Racing llegó Cardona, yo no sé con qué esquema y cómo puede parar su medio Gago, pero con Cardona bien, yo creo que llega para ser titular, y ahí me parece que por la característica de Matías puede empezar a perder terreno de nuevo, porque yo creo que son muy similares en cuanto a lo que puede dar la Racing, o por lo menos como venía jugando. Claro, volante un poco más retrasado Matías que Cardona, que es el clásico 10, pero yo no sé si Gago los utilizaría los dos juntos, ¿verdad? No sé, no me imagino. Ojalá encuentre un lugar donde tenga continuidad, es lo más importante. Sí, es fundamental que tenga continuidad porque ya tiene sus años en una institución que es difícil, compleja como Racing. Con Becaché se levantó notablemente su nivel porque lo tuvo en Defensa y Justicia, ahí arrancó muy bien, luego un poquito el parate con Pizzi, pero un jugador de notables condiciones que para cualquier equipo sería apetecible tenerlo en sus filas. Probablemente uno de los que actualmente de entre los convocados, uno de los que mejores pegadas tiene. Una de sus mayores virtudes. Sí, es la pegada con la Sura, tiene mucha potencia en esa pegada. Y si uno repasa los que están convocados ahora y viendo quiénes incluso pueden estar del plano local, yo creo que es alguien que saca ventaja en ese sentido, pero claro, también tiene que aportarle lo otro, porque no lo vas a tener en la cancha solamente por la cuestión de la pelota quieta, ¿verdad? Debería complementar con tu juego, pero si es un jugador que está en cancha, te puede marcar diferencia por esa pegada que tiene. Ha hecho muy buenos goles, sobre todo en Defensa y Justicia. Después cuando llegó a Racing recuerdo también un par de tiros libres. Y es un volante interesante que, claro, pasa también por los técnicos, que lo que decíamos recién, llegó Pizzi, casi que lo borró de su formación. Pero también Matías está dentro de esa línea de jugadores que parece van a realmente alcanzar un tope importante y como que no se termina de consolidar del todo. Me da esa sensación. Él en Lanús coincidió con Guillermo Barros Esqueloto, porque él tuvo su paso por Lanús. Sí. De ahí me parece o llegó después. De ahí estoy en la duda, pero tuvo un paso interesante ahí también con Almirón, Víctor Ayala, mismo Gustavo Gómez. El cuerpo técnico de Guillermo fue el que tuvo la posibilidad de sacarlo campeón de la Sudamericana a Lanús. Ahí la memoria también no me está fallando si lo tenía en fila, porque me parece que fue en ese entonces, estuvo por ahí. De aquel equipo campeón de Sudamericana, vamos a ver lo de Matías Rojas. Él estuvo en Lanús entre el 2017 y 2018. Y me parece que los mellizos Barros Esqueloto ya no estaban, pero vamos a sacarnos la duda. Aquí justo encontré una declaración de él cuando dice: lo conozco bien cuando estábamos en Lanús. Ahí está, entonces sí. De ahí también. Ese es un handicap, un plus interesante, porque lo conoce en el día a día y lo puede utilizar en la función para la cual requiera el compromiso. En realidad es opuesta a la situación. Le hicimos un seguimiento, porque cuando se iba a ir al Mirón, allí le hicieron un seguimiento a Matías Rojas, pero no coincidieron. Le hicieron un seguimiento. Aquí encontré y abrí bien. Correcto. Porque salen de Lanús los Barros Esqueloto en el 2015. Correcto. No coincidieron, pero le conocía bien porque le hizo un seguimiento, porque ya le querían tener en su momento en Lanús. Y habrá sido el seguimiento del propio Gustavo, porque Gustavo en el fútbol paraguayo trabajando, seguramente ya lo observó cuando estaba como ayudante de don Gregorio Pérez, en su momento aquí en el fútbol paraguayo. Por ahí viene la mano en cuanto al conocimiento, que siempre es importante, que los técnicos conozcan, que ya sepan los rasgos. Es un jugador que yo creo puede ser importante para la selección. A Boca lo quería llevar, dice Ángel Barrientos, que se suma también. Es cierto. A Boca lo quería llevar. Eva Barrientos, saludos para Eva Barrientos. Hablando de goleadores, gran defensor, en su caso es gran defensor. O sea, grandes goleadores, gran defensor a Eva Barrientos. Hoy el niño está descubriendo... muy buen defensor. El niño está armando su equipo ideal. Ya tiene el goleador que... Ángel Barrientos está en otras ligas, juega en otras canchas. Sí, le esperamos este año a ver si se pone punto ahí. Luis, tu punta, Ángel tu central. Ángel Barrientos, un abrazo. ¿Y Pancho Pío de qué juega? Y hasta aquí como estaba buen aguatero. El año pasado es buena siguiente. Me liquidaba, niño, gracias, niño. No, su rendimiento tranquilo. Dio mucho que desear. Además, por eso me pone ya nervioso recordarme cómo jugó Pancho también. Yo no le vi jugando todavía a Pancho. No le tener a un técnico que no hay que ser malo. Tuvo partidos buenos. Tuvo partidos buenos. Le preguntaba por un jugador y te responde así, No, pues está bien, mejor así. Le llevo sincero. Como representante le llevo bien sincero. Muy buenos partidos de Pancho. Muy buenos partidos.
En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lemora, aproximadamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Pizza, disfruta de las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola de cuadril, pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. O Pizza, el momento especial en tu día. 13:49. Del plano internacional, es noticia Andrés de Alessandro, nacionalizado brasileño. Dice el mensaje de Andrés de Alessandro: identidad y juramento a bandera nacional. Muy feliz y orgulloso de haber completado el proceso de ser oficialmente ciudadano brasileño. Pero Patria amada Brasil. Ya está practicando todo portugués, ¿verdad? Patria amada Brasil. Practicando ya está practicando. Esa No, es una pero parte de letra del himno. Patria amada Sí, Brasil. Patria amada Brasil. Pero ellos pueden tener la doble nacionalidad. sí, lo que llama la atención argentino. Pero es ídolo, lo aman y él se siente muy cómodo en Brasil. Sí, sobre todo en Porto Alegre por lo del Inter. Y él va a jugar esta primera parte nomás, el primer semestre. Él después se Y, retira. Lo primero que rápidamente el demás. hashtag es ahora en los hinchas de justamente del Inter de ahí de Porto Alegre, la zona de Alessandriño. A ver, Alessandrino. Aquí hay un oyente que te felicita por tu equipo. Dice: buenas tardes, buenísimo tu equipo, Denis. A salir a ganar, me gusta ese equipo. Miguel de Camponueso. ¿Y te gustó tu equipo de Espectacular, la Miguel, selección? sí, ese está bueno. Ese es tu equipo. Es que tenemos que atacar. Atacar. Sí, Bueno, señor. el mensaje entró Villasanti en el 11. Bueno, Denis no quiere que digamos que es el equipo de la mesa, pero por mayoría de votos quedó en Anthony, Robert Rojas, Gómez Alderete, David Martínez. Me mira mal Denis. No, está bien. Derlis González, Lucena, Villasanti, Melgarejo, Almirón, Carlos González. Después vamos a ir viendo en los días que se vienen cómo están los jugadores, podemos... esto es simplemente tener una idea del pensamiento de cada uno, es interesante siempre ir planteando esto. El oyente tendrá su equipo, ir armando también en base a su gusto lo que desea y lo que ve. Pancho, el partido como del siempre, el jueves. niño cambiando de tema. Aquí un oyente le preguntan a Jorge Martín: comenzaste como delantero por izquierda, puede ser consulta al oyente 907, el final Dani Villagra. ¿Comenzaste como delantero, Jorge? Sí, tal cual, mi inicio es puntero por izquierda. Una consulta: Jorge Martín sí comenzó por izquierda como delantero. ¿En dónde, Jorge? Enganche. Sí, también enganche, ¿no? En la escuela de fútbol del Ministerio de Hacienda con el profesor Antonio Gavilán era delantero, sí, después ya Muchos empezaron, muchos Sí, iniciaron ahí. sí, muchos. Sí, muchos se iniciaron ahí. Y sí, Barretos, los Barretos. ¿Y cómo fuiste retrocediendo? Y después ya fui a las inferiores directas de Cerro y ahí también, puntero por izquierda, número 10 en aquella época. Y cuando llegué a la primera también delantero, incluso en mi primer partido por Copa jugué de delantero, hice un gol contra Olimpia en Copa Libertadores año 96. ¿Y el técnico? Antonio López dos Santos. Antonio López. Sí, él, sí. Y después la necesidad, que ya había demasiado muy bueno enganche número 10 en Cerro, es lo que más abundaba. ¿Quiénes estaban en esa época? Y estaba Virgilio, Chueco Velar también que vino, JJ Mesa, el mismo Humberto Loro Velar que jugaba a mí. Carlos Quise me daba la posibilidad de jugar bastante, pero después ya costaba. Y Fossati ya era, me parece, un visionario, ya se dio cuenta, me quiso ubicar de lateral, pero no consiguió, me puse retobado y me dio un reto, me mandó a 6 meses a la reserva y después, con el tiempo me di cuenta que no estaba jugando más, el Maño me dijo, de lateral o nada, y de lateral había que esforzarse. Sí, en Guaraní. No quedaba otra. Sí, no quedaba otra. Está muy bien. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488, al 0981-419-098. Rumbos toda una vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%? Seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. ¿Qué pasa, Dani? No, a Pancho nomás para hilvanar toda la conversación. Sí. Él se recordó del argentino Estuvieron que ahora se desordenados volvió ustedes hoy también. brasileño, y nosotros tuvimos un brasileño acá, que es paraguayo, Ronaldinho. Es verdad. Claro, Ronaldinho. Claro. Paraguayo, No le aprovechamos, Ronaldinho. ¿no?
Y para saltar a otro tema de... Esto se pasó hasta ahora, la que le dio la cédula no aparece. Nunca. Veterano un poco, ¿no? Porque volante que fue defensor, Luis Romero, San Lorenzo, número 10. Que fue México. Sí, claro. Y jugó de central También. Y lo hizo muy bien. ¿Se recuerdan? Sí. ¿Hablas del que jugó contigo en Santos? Claro. Empezó de 10 en la primera de San Lorenzo. Claro. Y después ya toda su carrera como central. Luis Romero. Sí. Ex Deportivo San Lorenzo. Sí, en Santos Laguna. Tu dupla de hablar guaraní en Santos para que los... Exactamente, te recordaba ya. Los mexicanos no se percaten de lo que estaban diciendo. Sí, hoy no trajo la camisa. Hoy lo que tenía que traer para su camisa... esperando ya el vuelo. De unos días, sí. Con destino a Cancún. Ojalá. Desde hoy hace ciertas vacaciones. ¿Qué pasa, Joelito? ¿Se va? Sí. Se fue. ¿Está bien? Volvemos el otro lunes. De este lunes. Ahí nos vamos a reencontrar. Y nosotros volvemos en la tarde de hoy a las 18, el extra de fútbol en lo grande a través de Radio Monumental, Noticias Paraguay. Hoy haciendo un repaso rápido, lo del reglamento sub-19 se aprobó, pero para el torneo clausura. Charlamos con el doctor Osvaldo Insfrán, médico de la Selección Nacional. Es una molestia que tiene permanentemente Celso Ortiz en la región lumbar, que un día le permite estar, al otro día ante la molestia no le permite. Entonces, por eso yo le hacía la consulta, porque muchos van a decir, ¿qué pasa? ¿No estaba lesionado, se bajó de la selección y está jugando? Entonces por eso le hace la consulta y dice, no va a ser nada raro que él, por ejemplo, el siguiente fin de semana esté jugando normalmente un partido, porque es una situación que por momentos se da, por momentos no siente, entonces tiene la posibilidad de jugar. No lo vamos a ver en la selección, pero él puede estar jugando con el Monterrey tranquilamente. 4 semanas para Cubas, lo de Lucena, que empezó a trabajar desde ayer en Cerro Porteño normalmente, y lo de Alejandro Romero Gamarra, que se opera el lunes en la Argentina, haciendo un resumen de lo que nos decía el doctor Osvaldo Insfrandiño. Sí, no me decía Héctor Noyete, ya no nos da el tiempo, pero si pueden armar un equipo de la selección de los que vienen jugando en la actualidad en ritmo, sin lo que no vienen difícil. Jugando. Por eso es difícil. Porque hoy de los que vienen en ritmo jugando, ahí vamos a quedar con 5 jugadores los que están jugando en Europa y nada más, porque después están todos en pretemporada. Va a estar bravo eso. El lunes reunión de la divisional. El lunes. Y fecha 1 y fecha 2 la programación del lunes 24, y reiterar el tema del sub-19 es para el clausura, no para la apertura del reglamento sub-19. Voy a estar atento. Muy bien, nos vamos hasta las 18 con el extra Monumental Noticias Paraguay. Tú sientes fútbol, tú vives fútbol, tú escuchas fútbol a lo grande. Tú sientes fútbol, tú vives fútbol, tú escuchas fútbol a lo grande, vos entendés. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental AM 1080, Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. 13 horas 57 minutos en la República del Paraguay, 37 grados la temperatura actual en Asunción. Y la Corte Suprema de Justicia dispuso una auditoría de reacción inmediata al expediente de Ramón González Daer sobre denuncia falsa. El empresario fue beneficiado con libertad ambulatoria en esta causa. Además de disponer la auditoría, la Corte Suprema ordenó un sumario administrativo para 3 funcionarios judiciales del Luque por la supuesta actuación irregular en el proceso.
Y productores hortícolas de J. Augusto Saldívar manifestaron su preocupación a causa de la ola de calor y la sequía que provocaron que sus cultivos hayan quedado inservibles. Los afectados dijeron a NPI que la falta de infraestructura e insumos para paliar el adverso factor climático hace que se estropeen sus cultivos y que pierdan vitales ingresos ante la difícil situación económica. La situación genera altos precios y productos básicos como la lechuga, debido a que lo producido no cubre la demanda. 37 grados la temperatura actual, 30 el porcentaje de humedad. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentaron Solo Noticias, 2 minutos. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM. Monumental 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta En Voz Alta, comentando las noticias y los hechos más resaltantes de la jornada con crítica y opinión. En Voz Alta con Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal. Con la participación